Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Desde el viernes estamos asistiendo a un espectáculo llamativo, el espectáculo de un país en crisis con un gobierno eufórico que celebra. La foto que subió el otro día el vocero Manuel Adorni con el ministro de Economía Luis Caputo y su equipo celebrando eufóricos el endeudamiento del país en 20.000 millones de dólares, va a ser una de esas fotos que van a quedar en la historia, que van a aparecer en los repasos de la historia durante muchísimo tiempo. El lunes por la noche Milei dio esa larguísima entrevista con Alejandro Fantino, donde también se mostró eufórico y hasta se animó a dedicarle un cantito a los mandriles, aquellos que estaban advirtiendo que el gobierno iba a hacer exactamente lo que hizo y que, insisto, no fue una buena noticia. Y sin embargo, este era el ánimo del gobierno. Mundial, ¿eh? Sí, ponele. Qué locura. Yo no puedo. ¿La sabés la canción? No, para que me la cante, pero la tenés. Y sí la aprendí. Mandril, Decime que se siente que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En DNI La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Yo me pregunto qué están festejando. Ayer también salieron en las redes sociales Santiago Caputo a hablar de la mejor salida del cepo de la historia. Javier Lanari, el número 2 de la vocería de Adorni, también hablando de la mejor salida del cepo de la historia de la humanidad, con las mismas palabras, seguramente por casualidad o porque manejan un lenguaje muy limitado y no porque haya estado todo perfectamente coordinado. Insisto, ¿qué están festejando? ¿Qué es lo que están celebrando? El intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, uno de los rostros más importantes de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo explicaba en una nota, decía, salir del cepo es una gran audacia. Escuchémoslo. Creo que quizás el gran motivo de apoyo que Milei cumplió muchas de sus promesas, la gran mayoría y especialmente en lo económico, ¿no? Sin temores, con mucha valentía, pagando costos políticos, está poniendo orden en la economía. Hoy estamos en reactivación, que será heterogénea, pero está. Yo lo veo, yo no toco de oído, Cristina. Yo gobierno un municipio del conurbano y todos los bimestres la recaudación de la tasa municipal de seguridad e higiene es mejor que el bimestre anterior. Y esto le pasa a la mayoría. O sea, hay reactivación, está mejorando el poder adquisitivo porque el salario le va ganando a poco a la inflación. Vamos a ver ahora estos meses con la salida del cepo, pero la salida del cepo es una gran audacia, porque muchos decían... Bueno, dos cosas sobre esto que dice Valenzuela. Por un lado, los datos que da que durante este pase vamos a ir desmintiendo, porque el consumo sigue cayendo, porque los salarios no están en un buen nivel, más allá de que el gobierno viene insistiendo con eso, y en un rato Diego Genún nos va a dar detalles de esos números de empleo también y de salarios. Pero me hizo acordar cuando Valenzuela dice, salir del cepo es una gran audacia. Y me hizo acordar esa frase de Néstor Kirchner cuando decía, bueno, ¿valiente con quién? ¿Audaz con quién? Y acá vemos una vez más a la derecha siendo audaz con los que menos tienen. Porque la verdad es que la salida del cepo le pegó a los que menos tienen, porque impactó directamente en los precios, más allá de que el gobierno quiere instalar lo contrario. El equipo del Destape salió a la calle a hacer un informe donde los comerciantes y la gente va contando cómo en los últimos días se aceleró una suba de precios que ya venía de antes. Veámoslo. Dame cómo viene el tema de las listas de precios de insumos. La semana pasada hubo un pequeño aumento. ¿De cuánto estamos hablando en promedio?
5, 10% según el proveedor. Más que nada en lo que es comida para perros. Eso sí, aumentó un poco. En alimento para perros. En alimento para perros, exacto. Esta semana y la semana anterior sí aumentó, bueno, los huevos, como se sabe. Nosotros usamos patamulo para los ravioles de pollo y verdura. También aumentó eso. Las verduras, la selga que usamos para los ravioles. Poner un promedio 20%, sí, un promedio de eso. Sí, a poco venía aumentando un puchito todos los meses, pero este fue como de golpe un 20% más. Hay aumentos, por ejemplo, la empresa Vital Cross de un 8 a un 14 va a dar de aumento, después laboratorios de medicamentos tenés de un 8, un 5 a un 10% de aumento y bueno, así sucesivamente. Pipeta, antibióticos, medicamentos. Los aumentos vinieron ya desde el mes de marzo, los primeros días de marzo, con un aumento bastante elevado, como así también marcó el INDEC, ¿no? Y la primera semana de abril fue también el último aumento que hubo, de un 4, un 5, un 6%. Y la mayoría está con los mismos precios, excepto los que trabajan con insumos importados que ajustaron entre un 5 y un 10%. ¿En qué productos son estos productos importados? Y ponerle todo lo que es aluminio, que en realidad yo no sé si es importado o no, pero bueno, la gente trabaja, además de productos nacionales, trabaja cosas de afuera. Entonces yo creo que por ahí hicieron algún ajuste en lo global de su lista. Por lo que escucha, aparentemente viste que dice que subió como si el dólar tuviera 1.400, por más que dicen que no. Y aparentemente sí, yo creo que sí, está relacionada con ese aumento. Bueno, comida, medicamentos, artículos de limpieza, si esto está subiendo, todo lo demás también está subiendo, porque estos son obviamente los consumos que la gente no puede dejar de hacer. Y si ustedes dicen, bueno, pero eso era el micrófono del Destape, a lo mejor pusieron actores, vieron que los trolls dicen que todos los que salen en la tele quejándose del gobierno son actores. Veamos lo que tenían para decir de esto ayer en TN, nada más y nada menos, donde ya reconocen lo que acá en el Destape ustedes saben desde el primer momento, porque lo dijo Roberto Navarro, que es que para los próximos 3 meses hay que esperar una inflación de no menos del 15%. Así lo decían ayer en TN. No digas esa palabra. No, se pone nervioso antes de irse a dormir. Sí. Falta de productos. Claro. Exactamente, ese es el principal riesgo Que ya se pasó. está dando, que ya pasó. Ese es el principal riesgo que se está manejando por estos días. Volviendo al tema de inflación, ¿cuáles son las proyecciones que se están manejando ahora? Para abril y para mayo va a haber una suba después de ese gran 3% que vos estabas mencionando. Están hablando los analistas de un 5% mensual promedio. Los mandriles. Los famosos mandriles. Pero si, Esta escúchame, semana si es tuvieron de eso, todo. ¿cómo le podés decir a la gente que vas a tener un aumento del 1%, del 1,5%? No. No cierra por ningún lado. No cierran los números. O sea, para abril, ¿cuánto están? Promedio 5% también para mayo, y muchos dicen que incluso en mayo podría ser más alto. ¿Por qué? Porque este nuevo esquema cambiario empezó a mediados de mes. Entonces Claro. vas a tener el mes completo El recién impacto. en mayo, y a partir de junio recién podrías tener una desaceleración de acuerdo a cómo sigan estas Claro, variables. como siga o- De acuerdo a cómo siga todo. Pero me pongo en sommelier de opiniones, no te gusta el micrófono del Destape, decís, bueno, eso es TN, pero era Bonelli, que es el más crítico dentro de TN. Bueno, vamos a La Nación Más. No quieren TN, no quieren el Destape. Esto decía La Nación Más ayer. Una placa con aumentos de precios. Polvo chocolatado, 17%. Café suave más aroma, 16%. Brócoli, 15%. Espagueti, 15%. Tapas criollas, 14%. Ravioles, 14%. Ñoquis, 14%. Y hasta llegamos a ver cosas que yo por lo menos no había visto nunca antes, como gente yendo a comprar carne en cuotas. Carne en cuotas. ¿Tenemos el video? Y escúchame, Tengo cuotas, tenemos 2 pagos sin interés. ¿están comprando la comida están comprando la carne en cuotas? 2 cuotas sin interés. Eso es lo que no hay que hacer nunca, en ¿no? 2 cuotas Digo. sin interés. No, para 2 cuotas sin interés. Y es que lamentablemente la gente no llega si no. Pero no, yo entiendo, pero es un bien de consumo. No, podés sí, pagar por supuesto, obviamente. Financiarte. Pero Soledad, digamos, estás, por ejemplo, entiendo que los locales de cercanía tienen confianza con los vecinos. ¿Vos estás fiando? ¿En algún momento lo hiciste? ¿Lo dejaste de hacer?
No fiamos porque nos ha pasado que han quedado deudas, no porque la gente no quería pagarlos, que si no la verdad es que podía, empiezan a tomar una deuda con nosotros. Bueno, es lo que decía Pancho, vos pasa que no financiás terminan de esto pagar. y, claro, por ahí no Y tenés ese la es plata, el vos decís en algún momento la voy a tener y esa plata no la tenés y estás consumiendo algo que no podés pagar. llega. Y escúchame, y todo... Bien, está claro, ¿no? ¿Cuál es la situación? Y incluso alguno dirá, porque he escuchado cualquier excusa en las últimas 48 horas, bueno, no, hay un reacomodamiento de precios o subieron algunos precios, eso no significa que esté subiendo la inflación de toda la economía. Bueno, vimos que los fideos subieron de precio. En la otra punta de la escala, los autos también. Esto aparecía hoy a la mañana en los principales portales. Volkswagen remarcó sus precios y ya no vende autos por menos de 30 millones de pesos. Así que lo que estamos viendo sin ninguna duda es un aumento generalizado de precios que nunca se detuvo. Esa es otra cuestión. Nunca dejaron de subir los precios. En todo caso, había bajado la velocidad y empezó a acelerarse. Y se empezó a acelerar antes de la devaluación, con lo cual la devaluación va a operar sobre esa aceleración. En el gobierno dicen también que el problema es que los precios están altos y que deberían bajar. Claro que están altos los precios, lo venimos diciendo hace 1 año y medio, tenemos los precios más altos del mundo. Pareciera que en el Ministerio de Economía se están dando cuenta recién ahora. Ayer, Toto Caputo celebró en un tuit que los supermercados rechazaron las listas de precios con aumentos. En un rato lo va a repetir Ari, lo escuché durante su programa explicar qué significa esto, porque no es exactamente lo que parece. Pero por otro lado, permítanme ser reiterativo, ¿qué está festejando Toto Caputo? ¿Que la gente no puede comer y por eso los supermercados no pueden llevar a sus listas de precios los aumentos que le dan los productores? Porque el supermercado no le dice que no al productor en todo caso porque piensa en el bienestar de sus clientes, sino porque piensa en sus cuentas y en cómo la gente está comprando menos, porque los precios nunca dejaron de subir. Y con el dólar planchado, como decíamos, nos convertimos en el lugar más caro del planeta. Tenemos algunos datos del Destape, una nota que salió en el Destape Web con inflación de alimentos, que por lo que va de abril se acumula un alza del 2,5%. Insisto, esto es antes de la devaluación, con lo cual podemos esperar que en lo que resta del mes esto se profundice, y si estamos hablando del 2,5% en medio mes, bueno, tenemos que estar pensando ya bastante por arriba del 5%. Recordemos que el mes pasado 3,7 fue la general, pero la de alimentos estuvo muy por arriba, estuvo casi en 6 puntos. Y como decimos, todos los precios están subiendo más rápido. Si no, escuchemos a este verdulero. Que la gente viene y compra poca cantidad. Sí, poca cantidad. Sí, más allá de la oferta, que vos me decías del caso de la cebolla, por ejemplo. Claro, cebollas compran poco. 2 cebollas, 3 cebollas. Todo así te piden. 4 kilos de papa vale 2.000, te piden 1 kilo. 4 kilos de zanahoria vale 3.000, te piden 1 kilo. 4 kilos de cebolla morada te piden medio kilo. Vale todo por 2.000 pesos. 4 kilos 2.000 la cebolla, 4 kilos 2.000 la zanahoria, 4 kilos 2.000 la papa, 4 kilos de mandarina 2.000 pesos. Eso es lo que tenés ahora en oferta, diga, me estás contando las ofertas. Ahora viniste hoy, te fijaste que la señora esa me dijo que quería 1 kilo solo, que no tenía plata. Que no tenía más plata. Claro. Cualquiera que salga a hacer las compras para su casa sabe que los precios de esa verdulería eran baratísimos. Y probablemente que esa verdulería tenía los precios un poco más altos y está haciendo ofertas. Es decir, que un poco está pasando, incluso lo que dice el gobierno, un poquito, apenas. Y aún así la gente no puede comprar. Y aún así la gente se lleva de a 2 cebollas, 3 cebollas, de a 1 kilo. Veamos lo que dice, por otro lado, alguien que se dedica a vender herramientas, insumos para la construcción y demás. Yo calculo que están tratando de mantenerlo. La realidad es que la venta es bastante difícil. No hay mucha venta, no había mucha venta. Y bueno, no es momento para volverse loco con precios ni aumentar porque sí, nada más. Hay gente que te dice, mira, tengo unos pesos en el colchón y los quiero invertir en ladrillos. Eso todavía no pasa. No pasa. No, lo que venía pasando era que teníamos gente que está construyendo y que sigue construyendo, que quieren terminar.
Mirá. Bien terminar, esa es la idea, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿qué están festejando? ¿Están festejando que la gente tenga que elegir entre tomar medicamentos o comer? Porque eso es lo que está pasando. Se lo dijo ayer, lo reconoció en una excelente entrevista que hicieron acá en Habrá Consecuencias, Ari y Cande, con Fausto Espotorno, alguien que era parte del equipo asesor del gobierno, que ya formalmente no lo es, pero que tiene un pensamiento muy cercano al de Javier Milei, que estaba celebrando la salida del cepo. Pero la salida del cepo también es eso, es que suban todos los precios, que la gente tenga que elegir si tomar una medicina o comprar una comida. Veámoslo. El razonamiento es, en algún momento, algún precio va a tener que absorber ese impacto. Por eso es que decimos, en el fondo, decimos que la inflación es un tema de cantidad de dinero. Si no hay más dinero, no se puede pagar todo más caro. Algún precio no se va a poder pagar, o no se vende. Y ahí cuando no se vende, veremos qué hace el productor de fibra. Por ahí, si solamente gastas en alimentos y medicamentos, y por ahí le das prioridad a los medicamentos y comes menos, qué sé yo, ponele. Igual, el fibra no venderá. Usted se da cuenta de lo que acaba de decir, ¿no? No. A ver qué acabo de decir. Porque te lo voy a explicar para que... Usted acaba de decir que si tiene que comprar los medicamentos, come menos. O sea, ¿estamos hablando de esas cosas? Hiperhipotético. Bueno, no es un caso hipotético. Sucede todos los días en la Argentina, en miles o millones de hogares. Eso es lo que está sucediendo. Pero lo peor es que lo que dice Espotorno en algún punto es cierto. Para este gobierno, el ancla sos vos. El único freno a la inflación que se le ocurre a este gobierno, con su propio plan económico o con el que le pide prestado al Fondo Monetario Internacional, el ancla seguís siendo vos, tu hambre, el hambre de tus hijos y tus salarios, que se fueron quedando cada vez más atrás. Insisto, en un rato Diego Genud tiene información y data muy clara sobre este tema, porque el gobierno ayer quiso instalar que estamos teniendo los mejores salarios en mucho tiempo, y eso sencillamente no es cierto. Tu trabajo vale cada vez menos y va a valer cada vez menos. Miren esta noticia que acabo de ver justo antes de entrar al pase en Clarín. Que se olviden de las paritarias libres. Pese al pedido de la CGT, el gobierno insiste que no homologará subas por encima del tope salarial. Ahora, si ya venías perdiendo con el tope salarial de 1%, cuando la inflación iba al 2,5, 2,6, 2,7, ahora al 3,7, el mes que viene al 5 y pico, el otro mes incluso un poco más, bueno, me parece que lo que estamos viendo es que el gobierno le está poniendo un cepo a los salarios. Le está poniendo un cepo al valor del trabajo de los argentinos, y ese cepo no lo va a sacar porque, insisto, justamente es lo único que evita que todo vuele por los aires. Pero ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, que vivimos con la inflación de Venezuela, los salarios de Bangladesh y los precios de Luxemburgo. ¿Es eso lo que están festejando? Se vienen semanas y meses de muchísima tensión social, porque los sindicatos no van a aceptar esto y porque la gente no está pudiendo comprar ni lo mínimo. Va a haber más protestas, va a haber más huelgas, va a haber más marchas, porque a la gente no le está alcanzando ni para comer. Este mes volvió a caer el consumo, 5,4, que es mucho, contra marzo del año pasado, que veníamos del peor verano de la historia probablemente y de la mega devaluación de Javier Milei. Esto lo decían ayer en A24. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Contame, ¿a ustedes qué les dio el consumo marzo contra marzo? Es este numerito que mostrabas hace un rato, 5,9% de retracción en la variación interanual. Ajá. Esto quiere decir que 5,4, perdón. 5,4, ahí está. 5,4. Ese numerito significa que en este marzo de este año, el consumo en volumen, en promedio de volumen, la suma de todos los litros de leche, gaseosas, kilos de papel higiénico, la suma absoluta de todo eso, 5% menos que en marzo del año pasado. Eso están festejando aparentemente en el gobierno. O si no, escuchemos el testimonio de este jubilado que ayer hacía fila junto con otras cientos de personas para recibir un plato de comida de un comedor que ya no recibe además ningún tipo de apoyo del gobierno nacional. Y estamos acá después de 30 años de laburo.
Gracias a Dios que tenemos esto, gracias a Dios que nos dan de comer. Pero 30 años de laburo, loco, 30 años laburando y mirá, no me da vergüenza, no me da vergüenza, pero ¿a vos te parece? La verdad que es durísimo. ¿Usted viene los 3 días de la semana aquí? No te digo que vengo los 3 días, cuando puedo no vengo porque hay gente más necesitada que yo, pero que venir vengo. Si usted no viene alguno de esos días, ¿no tiene para comer? No, hay días que no. ¿De qué vive? Y soy jubilado, trato de mantener, vendo cositas, lo que puedo. Bueno, este jubilado tiene más responsabilidad y solidaridad que cualquier funcionario del gobierno. Cuando dice, bueno, si veo que tengo algo, un pucho para comer, no vengo porque sé que alguien lo necesita más que yo. Lo peor de todo es que el gobierno ya está avisando cuál va a ser la respuesta cuando la gente empiece a hacer algo. ¿Se acuerdan que el propio Milei dijo, la gente no se va a morir de algo, no se va a morir de hambre, va a hacer algo antes? Bueno, ese algo en principio es protestar. Y cuando protestan, el gobierno los va a despedir. Esta es una noticia de ayer. Se trata de 117 trabajadores del sindicato de peajes que fueron despedidos por una huelga, por haber participado de una huelga. Imagínense, si el Estado despide trabajadores por haber participado en una huelga, lo que va a hacer cualquier empresa privada, que va a sentir eso como una luz verde, por supuesto, para hacer lo propio. Y además, una vez que te despidan, cuando salgas a protestar te van a cagar a palos, como sucedió ayer nuevamente con los jubilados, algo que ya lamentablemente se está volviendo una tradición de los miércoles, ¿no es cierto, Fero Soriano? ¿Qué tal, Nico? Buen día. Sí, efectivamente, es así, es triste llamarlo tradición, pero es la tradición de los miércoles de los jubilados y las cagadas a palos de los policías. De hecho, ayer ocurrió estrictamente eso en una marcha que no se preveía. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Yo sí. Ahí está, tengo el retorno bajito, perdón. En una marcha que no se preveía potencialmente, para usar términos bullrichistas, peligrosa, porque no tenía ninguna convocatoria por encima, digamos. Claro, ¿no? Veníamos de 2 o 3, de una seguidilla, de marchas que venían siendo más multitudinarias. La de ayer no lo fue y sin embargo la policía, de hecho los jubilados aplicaron la creatividad para evitar una represión innecesaria, que siempre es innecesaria. Entonces empezaron a cortar la calle cuando el semáforo se ponía en rojo. Claro. Sin embargo, bueno, la policía reprimió igual. Vamos a hacer un repaso de algunas de las situaciones indignantes que volvimos a ver ayer. Por ejemplo, la del tape 10. ¿Cómo se llevan 10 policías detenidos a un jubilado? Decime si necesitan tener 10 policías para llevarse a un jubilado. Que dio la orden, me la agarré con él y le dije atrás. Estaba al lado mío, estaba morfando. No parece ser una persona peligrosa, ni en actitud violenta. No, de hecho, se lo puede ver ahí caminando, para quienes no nos están siguiendo por YouTube, caminando rodeado de, por un lado, periodistas y por el otro lado, una decena de agentes de la Policía Federal Argentina, que ahora te voy a contar el tema de los gastos que implican este tipo de represiones. Una decena de policías disfrazados de agentes del FBI, ¿viste? Con la camperita azul y las letras amarillas en la espalda, con las siglas de la fuerza, gorritas. Algunos hasta con rastas, que se nota que cuando no está con ese chaleco está del otro lado de la manifestación, ¿no? Sin dudas, efectivamente. De hecho, en una época disimulaban un poco más eso. El luqueado. Sí, bueno, yo de última celebro que estén identificados, ¿no? Sí. Porque algunos no lo están. Pero sí, claramente no estamos viendo a un subversivo, no estamos viendo a un tipo peligroso. De hecho, creo que con 2 hombres fornidos y jóvenes podían haber acompañado a este hombre no sé a dónde lo llevaron, esperamos que esté bien. Pero también volvimos a ver escenas tristes como la de policías gaseando menores, nada más y nada menos, en el tape 11, mirá. Vemos cómo se llevan parece una chica muy chica, ¿no? No se le llega a ver el rostro, está de espaldas, pero claramente es una persona... Sí, un adolescente parece, ¿no? Yo tengo anotado que sí, es un adolescente. La gente gritaba, una nena, es una nena. ¿Este menor quedó en el medio? Una menor, sí. ¿Sabés qué pasó? ¿Nos podés contar? ¿Le tiraron gas? ¿Es menor?
Bueno, una menor que le tiraron gas pimienta, no puede encontrar a la persona con la que había venido a la manifestación, tratamos de no mostrar su rostro, se nota que está en pánico, está en una situación de mucho nerviosismo y de mucha angustia. Cuando empezó la represión, la gasearon. Qué laburo el de esa ONG, ¿no? La de los de naranja, porque te tendría que cuidar el Estado. Y te cuida una ONG que ahora no me acuerdo el nombre, se llama CEPA las siglas. Sí, no bueno, que... Lo entrevistaste cuando ocurrió aquel episodio con el infiltrado, ¿te acordás? Sí, de Iván Chan, que decía que pertenecía ahí. No, pero qué tremendo que la propia sociedad civil tenga que cuidar a la sociedad civil cuando el Estado te pega. Claro, porque vos decís, el Estado debería estar cuidándote. No, en este caso el Estado está para darte palos en la cabeza. Sí. Y no importa si sos jubilado, no importa si sos menor, no importa si estás trabajando ahí, porque ayer hubo un montón de camarógrafos, asistentes, fotógrafos que salieron lastimados. Lo recuerdo al excelente fotógrafo Rodrigo Abd, o ABD, que ayer estaba... Cubrió todas las guerras del mundo. Sí, cubrió todas las guerras del mundo. Es el número uno. Probablemente uno de los mejores fotoreporteros del mundo realmente. Sí. Y ayer estaba ahí pidiendo asistencia a estos voluntarios. ¿A él? Porque le habían tirado gas en el cuello, tenía todo el cuello irritado. Son tipos preparados, estamos hablando. Si no lo conocen, hay un gran capítulo del amigo periodistán que lo entrevista largo y tendido. Ese tipo estuvo en todos los catástrofes que hay en el mundo, y guerras y todo, sacando fotos. Es multipremiado. Yo también le hice un perfil sobre él en Infobae. Tiene una experiencia de vida terrible, tiene una sensibilidad por el dolor ajeno que es realmente valorable. Bueno, esto no es gratis. Si vas a cubrir la marcha, también vas a cobrar. Por ahí no le pasó nada en los territorios más hostiles del mundo. Sin embargo, en la Plaza de Mayo, con menos de 100 jubilados, no sé cuántos había ayer, 200 jubilados, vas a cobrar, no importa si estás ahí. Bueno, fíjate, le pasó a esta niña y le pasó también a un joven de 16 años que a mí me conmovió lo que dijo. Escúchenlo, es el tape 09. No estábamos haciendo nada. Estaba viniendo para acá. ¿Cuántos años tenés? 16, recién cumplidos. Hace 2 minutos dice que tenía 15, no me acordaba mi edad. ¿Cómo te llamás? Tizi, estuve 1 hora ahí. ¿Vos viniste con los jubilados a...? Vine con los jubilados a marchar, porque es mejor que me hagan esto a mí que un jubilado no se la aguanta. ¿Por qué viniste a apoyar a los jubilados? Porque tengo patria y es Argentina. ¿Algo que quieras agregar? ¿Un mensaje para los funcionarios? Antes de que me pase esto pensé que había policías buenos y policías malos. Eso es todo lo que quiero. Los buenos son los de azul, ¿viste? ¿Te acordás lo que dijo Milei hace un par de semanas después de la represión feroz del 12 de marzo? Que dejó herido y muy mal a Pablo Grillo. Pablo Grillo ayer fue operado de una pérdida que tenía de líquido en la cabeza. Salió bien aparentemente, no sé si lo contaste, Ari, vos más temprano. Claro, está bien. Y ayer hubo un homenaje en la plaza, una movida muy interesante de algunas organizaciones, de la parte de los abogados que representan a la familia en el juicio contra Patricia Bullrich. Llevaron una silueta tamaño real de Pablo Grillo, de una foto en la que él está justamente retratando. La pusieron en el lugar exacto donde él fue lastimado, herido, y bueno, hicieron esta movida para visibilizar y para que de alguna manera él esté presente también en la marcha. Recién escuchábamos al adolescente que decía: prefiero que me peguen a mí antes que los jubilados, prefiero estar yo acá poniendo el cuerpo, y algo parecido también muy conmovedor dijo una jubilada que habló de que no le tiene miedo a la policía, tiene miedo a morirse de hambre básicamente, y por eso marcha y por eso está ahí. Es el tape 08. ¿Sabés lo que me da miedo? Morirme de hambre. A la policía ya no le tenés miedo. Es jodido lo que digo. No les tengo miedo. El miedo es a cagarme de hambre, a no tener para comer, a no tener para tener remedio. Aparte, mi vida ya está hecha. Quiero y peleo para que mis nietos, mis bisnietos tengan un país mejor. El miedo ya lo perdí. ¿Cuántos años de aporte tenés que tener para cobrar la jubilación? 35, creo, ¿no? 30 horas. 30 horas lo quieren subir. Lo quieren subir, creo que a 35, exactamente. Bueno, eliminaron las moratorias. Y eliminaron las moratorias por las cuales... no le dan, porque no tuvo 30 años laburando sin registrar. La mayoría de las personas, o muchas, y ni hablar dentro de 10 o 15 años, cuando empiecen a tener edad de jubilación, todos los trabajadores informales de esta época. No lo pensaba porque escuchaba a esta mujer y decís: loco, te rompiste el orto, perdón el vocabulario,
pero te rompiste el alma laburando y tenés que terminar en una plaza pidiendo por favor que te la aumente para no cagarte de hambre. Y encima van y te fajan. Es como una pesadilla, ¿no? Y el escenario es aún peor, ¿no? Porque la reforma previsional está en el acuerdo con el FMI, entonces incluso el horizonte para que no solo para los jubilados, sino para quienes vamos a ser jubilados, es aún más sombrío. Plata para los jubilados no hay, plata para los trabajadores no hay. Ya no sé si después vamos a hablar del tema de los salarios, pero a mí es un tema que me preocupa mucho con este nivel de inflación y de devaluación. Ahora, plata para la policía hay. Plata para equiparlos, para que te muelan a palos y te vas a quejar, hay. La diputada Natalia Saracho del Frente Patria Grande, dentro del movimiento de Unión por la Patria, hizo un pedido de informes hace un par de días para ver cuánto había gastado la policía el 12 de marzo, que fue el día de la represión. Cuánto había gastado el Ministerio de Seguridad, mejor dicho, el día de la represión que dejó a Pablo Grillo al borde de la muerte. Bueno, la respuesta del pedido de información pública fue parcial, pero porque le dijeron que parte del gasto está dentro del presupuesto, entonces no se puede informar, pero sí le dijeron cuánto habían gastado en combustible y en equipos de apoyo, que no sé qué quiere decir, ni lo explicaron, equipos de apoyo, pero solo en combustible gastaron casi 79 millones de pesos para las 4 fuerzas federales. Es decir, esto solo para poner en nafta a la motoneta que después $70.000. Es un montón de nafta. ¿Cuántas? Alguien lo puede hacer. Yo hice el cálculo, porque obviamente de memoria no lo iba a poder hacer. Son 263 jubilaciones mínimas. Claro. Y es un número menor en relación a todo lo que se gasta. 78.000 litros de nafta. Sí, claro. Haciendo de grosso modo. ¿1.000 pesos el litro? 70.000 litros de nafta. Te digo que es llamativo. Además es llamativo porque en el desglose de los gastos que le pasan a Saracho, las 3 fuerzas, o sea, Prefectura y Gendarmería gastaron alrededor de 400.000 pesos. Pero la Policía Federal gastó cerca de 17 millones de pesos, no sé cuántos. Claro. Ahí hay que ver si no hubo un facturín de más, ¿no? ¿Ha visto un billetín por ahí? Claro, son quizás un pago... Un bono. Un bono en negro. Bono represivo. El bono represivo. El Bore. Un bono Barrani. ¿Y equipo de apoyo que es tipo el gas pimienta? Ponele. No, porque eso va dentro de lo Cobani y Barrani. No, eso ya está en el presupuesto. Eso está dentro del presupuesto. De hecho, tenemos algunas placas para refrescar, porque estas las difundimos también hace un par de meses, que había sido un pedido de información que había hecho Miriam Bregman, respecto de cuánto se gasta en la represión. Tenemos uno de, perdón la prolijidad que estoy viendo acá, estoy medio chicato. O sea, se gastaron más que los jubilados que están ahí. Sí, claro, exactamente, eso es lo que queríamos decir. Ayer no debe haber habido más de 200, 300 jubilados, y lo que gastaron en nafta el 12 de marzo, porque la fecha es el 12 de marzo. Y ahora el gobierno te podría decir, pero si hay 5 millones de jubilados y van 150, ¿no ves que no está tan mal y que no se quejan? Y decís, no, amigos, primero porque están en todo el país. Segundo, porque se tienen que movilizar hasta ahí, que ya es un gasto. Tercero, si van y los cagan a palo, lo piensan antes de ir. Y cuarto, para ir y estar solos, sin que los acompañe ni la dirigencia política, ni sindical, ni social, que van una vez cuando se les canta, está bien, es cierto, van poquitos, pero no significa que el resto estén bien. Ayer el diputado Alejandro Vilca, siempre son los diputados de la izquierda los que están ahí poniendo el cuerpo, y ayer literalmente Vilca puso el cuerpo porque terminó recibiendo directamente en la cara gases, tuvo que ser atendido, era muy fuerte, hospitalizado, no sé si lo tenés o no, pero no lo traje porque era una de las tantas imágenes. Lo comentamos lo tenía por acá, sí. y porque además hace unos años, cuando la policía le tiraba gas en la cara a un diputado, era noticia. Yo me acuerdo noviembre de 2017, la gran represión de la reforma jubilatoria de Macri, que es la primera vez que yo recuerdo policías tirándole gases a diputados. En ese momento fueron Leo Grosso, creo que Mayra Mendoza estaba también y algunos diputados más. Hoy ya ni siquiera es noticia. Ayer gasearon a muchos jubilados y a un diputado, y ya pasaba a ser parte de lo aceptable. Sí, igual son jubilados, diputados, son todos seres todo lo humanos. que se ponga adelante. Yo lo que digo, la validación social de la violencia de Estado no la justifica, ¿eh? No, claro. Hay una idea ahora flotando de que la sociedad avala la represión. Y me chupa un huevo. O sea, digo, para es decirlo falso sencillo. Y además si fuera cierto, pero no si importa. fuese cierto, me chupa un huevo. No importa, ¿qué me importa? Claro, que la sociedad ahora se haya vuelto fanática de la represión. Pero además, si estamos nosotros 6 acá en contra de la represión, ya no es la sociedad. Por eso, pero quiero ser enfático en esto, porque el gobierno valida todas sus acciones
con la idea de que es el viento de época, que la sociedad convalida y que eventualmente incluso puede llegar a convalidar las elecciones, no lo sé. Hace unos años eso no era me populismo, importa, ¿no? digamos, en términos personales, incluso como parte de un colectivo un poquito más amplio de personas que más o menos opinamos lo mismo. ¿Qué me importa? ¿O acaso abuelas y madres vieron si había validación social para iniciar una lucha que derivó en que la Argentina fuese el único país de América Latina sin impunidad a los genocidas? La verdad, no me importa si la sociedad argentina ahora se ha vuelto fanática de la represión. Igual, más la verdad, allá no es un factor, pero quiero ser enfático en esto, porque hay muchos diputados que se suben arriba de esa olita para ver si sacan la ventajita electoral de turno. O diputados, digo, están los diputados que estaban ayer y están los que no estaban ayer y no estuvieron nunca. Y levantaron la manito para avalar lo que pasó ayer. Bueno, el discurso del gobierno básicamente es pusimos orden, no hay más piquetes, y eso va en relación con lo que está pasando los miércoles en la plaza. Ahora, ya que seamos nosotros 6 en contra de una represión, y hay probablemente mucha otra gente, invalida... pero aunque sea una minoría, ¿qué importa? No, por supuesto. Pero, o sea, pero si está mal, más que especular, que está mal, ¿qué ahora, importa? Más que especular sobre la valoración social que hay de la represión, que insisto, es algo muy amplio. Siempre hubo gente a favor, va a haber gente que va a estar en contra, no importa qué, y hay gente a lo mejor en el medio que no le importa tanto. Pero sí me parece un fenómeno más concreto que le tiren gas pimienta en la cara todos los miércoles a los jubilados, y eso ya ni siquiera sea parte de la agenda de medios que levantan a los jubilados cada vez que necesitan indignarse por algo, porque son los primeros en levantar a los jubilados. No lo es por la misma razón que no era un escándalo en los tiempos de, no sé, el gobierno de Carlos Menem, cuando en el primer menemismo el gobierno brillaba y todo era fiesta y champán. Tampoco lo es para la dirigencia política. Por eso. Claro. O sea, después cambia el clima de época y aparecen los que surgen, si es que aparecen, yo quiero ver si eso ocurre, los que surgen o resurgen como representación de la decepción. Pero bueno, eso lleva un tiempo. En el aquí y ahora, insisto, lo que está contando Fero es un retrato de la urgencia de frenar el daño. Urgencia y orfandad, ¿no? Además, adentro estaba Guillermo Francos. Claro, todo esto ocurría mientras Guillermo Franco estaba ahí zaraseando abajo de la cúpula del Congreso. Retomo un poco con los costos, porque por otra parte, este es un gobierno inhumano, que lo escuchamos a Espotorno con Ari y con Cande decir, bueno, esto es un Excel. Esto más o menos, vos no sos una persona, sos un Excel, así que si no podés comprar un medicamento, vas a comprar comida, y si no querés comprar comida, te podés medicar. Ahora bien, hablando de gastos, toda la represión tiene un gasto, que es algo que este gobierno, los gobiernos de derecha usualmente ponen por encima de cualquier otra cosa. Bueno, mirá la placa 04, lo que cuesta el gas pimienta con el que la otra vez, acá estamos viendo en imágenes, esta es que debe ser una de las secuencias más indignantes del año, que es cuando le pegaron a Beatriz Blanco, la jubilada de 87 años. Bueno, 250.000 cada cartuchito de gas pimienta, 250.000 pesos, más o menos una jubilación mínima. Es lo que cuesta cada cartuchito de gas pimienta. Pasemos al 5, si lo tenemos por ahí, por favor, que es lo que gastó en total el 12 de marzo, que es el día que hirieron a Pablo Grillo, lo que gastó el Ministerio de Seguridad. Esto es información también pública a la que accedió Miriam Bregman y todo su equipo. En realidad también lo podés tener... Cualquiera de nosotros lo pueden tener si entran a comprar, al sitio oficial comprar, y pone el código del Ministerio de Seguridad, ahí se ven todas las compras, yo lo hice ayer para chequear, y esto es efectivamente así. $1 millón gastó el 12 de marzo en cartuchos que usaron para disparar, por ejemplo, al fotógrafo Pablo Grillo. Tenemos uno de vestimenta, ¿les interesa saber cuánto cuesta vestir a la tortuga ninja de la policía? Son los números del plan de guerra del gobierno contra la sociedad civil, por lo menos contra la oposición, ¿no? Totalmente. Está muy bueno eso, porque es así. Es un presupuesto de guerra. Es increíble, ¿no? Contra la gente y contra los jubilados. Y que habla de las prioridades de un gobierno y esa priorización de algunos gastos por sobre otro, habla de para quiénes se gobierna. Un gobierno que gasta más en policía que en salud, en educación o en comida, claramente
gobierna para aquellos a los cuales la policía protege de los que no tienen ni salud, ni educación, ni comida. Me parece que es cada vez más transparente esa caracterización de este gobierno. Y que necesita mucho disciplinamiento, ¿no? Porque, insisto, con el panorama, no quiero ser la negativa que dice mañana va a ser peor que ayer, pero realmente el panorama con el Fondo Monetario Internacional y con un 2025 que necesita un ajuste más fuerte que el 2024, el panorama es de disciplinamiento. Es que vos no puedas salir a la calle a protestar, ni como sindicato, ni como jubilado, ni como estudiante, ni como nada. Un clásico plan de ajuste histórico de los gobiernos de derecha, no sé, desde hace décadas. Tengo dos más, si Nico querés, recién veíamos una, la podemos repasar otra vez, que es lo que sale vestir a uno de estos policías. Cabeza de tortuga. Cabeza de tortuga. Bueno, la cabeza de la tortuga vale 473.000 pesos. Cada casco vale más que una jubilación mínima. Más o menos lo mismo vale el escudo, 313.600 pesos. La protección del cuerpo, es decir, ellos usan coderas, protectores para el pecho, para las rodillas, para las tibias. Casi 200.000 pesos. Los guantes, 70.000 pesos. Importante, bastante carelis los guantes. Y el bastón lo deben haber comprado en oferta, no me resultó tan caro, ¿no? 27.000 pesos. El gobierno gastó 60 millones de pesos en los bastones que utiliza para reprimir. Estos son 173 jubilaciones mínimas con el bono de 70.000 pesos incluido. Si cada bastón sale menos de 30 lucas y gastaron 60 millones de pesos, compraron un montón de bastones. Compraron un montón, sí, porque algunos van a los bastonazos limpios son los palitos de abollar ideas, ¿no? Que era lo que decía Quino en el cuadrito de Mafalda, en Mafalda. Bueno, básicamente eso es lo que está ocurriendo. Lo único de todo esto que nos puede alegrar es que Pablo Grillo sigue evolucionando. Son escenas que vamos a seguir viendo lamentablemente y estaremos acá para seguir mostrándolas, ¿no? Porque esto no puede seguir así. Ojalá que no, porque no suceda más, pero la verdad que lo que viene prometiendo este gobierno, como decía Canda hace un rato, es más represión. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes hasta las 12. En un rato vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de salarios, vamos a estar hablando de política. Hay muchas novedades en pleno año electoral. Pero se está moviendo también la causa contra Cristina en la Corte, que es otra manera de disciplinar que encuentra el poder en la figura de Cristina a todos los que están debajo. Exactamente. Y lo que hasta hace 48 horas parecía que era un gobierno que quería planchar este tema, dejar que Cristina incluso juegue con la idea de ser candidata antes de decidir si la dejaban o no. Ahora parece haber cambiado de viento. De hecho es gracioso porque vi ayer un meme que era el mismo diario que un día decía está planchadísimo la causa contra Cristina, al día siguiente decía se reactivó. Estaba apretando. El diario de la Nación publicó la causa de Cristina no se mueve y en menos de 44 horas la causa de Cristina se movió. Igual voy a hacer uso de hablo yo y paso un tren, ¿eh? Sí, claro, yo paso un tren, claro. Dije el otro día, ustedes decían, no, pero no va a pasar nada en la causa de Cristina y yo les dije acá, ¿o no? Sí. Sí, ojo. sí. No. ¿Viste? Yo me acuerdo. Gracias. Hablo yo y paso un tren. Efectivamente, para que se entienda, la Corte ayer, ¿qué hizo? Le pidió su opinión al Procurador General de la Nación interino. Recuerdo que es interino, hace más de 7 años que tenemos un procurador interino. Es el jefe de los fiscales, ¿no? El jefe de los fiscales. Lo cual está bien lo que hizo la Corte en términos procesales, que es decir, como los fiscales en la causa opinaron, y no solo opinaron, recuerden que el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión. A Cristina le dieron 6. Entonces el fiscal Luciani apeló. El jefe, el que está por arriba de Luciani es el fiscal Mario Villar, en la Cámara de Casación. La Cámara de Casación confirmó 6 años y Villar dijo, no, yo quiero 12 también. Entonces apeló también. Y la Corte recibió tanto los planteos de Cristina, que dice tengo que tener 0, como los de Villar, que dice tiene que tener 12. Y tiene una condena por 6. Bueno, como intervinieron los fiscales, la Corte le manda al jefe de los fiscales, que es el procurador interino Casal, para que opine. El procurador de Macri. Claro. ¿O no? Del tiempo de Macri. Del tiempo de Macri. A ver, sí, no. La procuradora era Alejandra Gil Carbó, votada por el Senado. La ley de Ministerio Público dice que ante la vacancia de un procurador asume el procurador ante la Corte más antiguo y efectivamente era Casal. Ahora, nunca dice que se puede quedar 7 años y pico y por siempre y hasta que se le cante. Y estamos en esta situación tan insólita que no hay procurador, no hay defensor del pueblo, no hay un montón de cargos, no hay jueces en la Corte, no hay jueces en los tribunales, digamos. El Poder Judicial está en esa situación de anomia tremenda. Pero sí, viene de la época de Macri y quedó
Era como era una joda y quedó Casal. Y lo más probable es que Casal sostenga lo que dijeron tanto Luciani como Villar. Porque hay un principio de unidad o de congruencia en el Ministerio Público Fiscal, a diferencia de los jueces. Hay una única política criminal en el Ministerio Público Fiscal, y más ahora cuando se aplique el código acusatorio, donde los fiscales pasan a tener, digamos, otro rol en las causas judiciales, que es investigar y llevarlas adelante. Entonces, no puede un fiscal decir una cosa y su fiscal superior decir totalmente lo contrario. ¿Por qué digo esto? Esperemos a ver qué dice Casal, pero es muy probable que Casal sostenga el pedido de 12 años de prisión a Cristina, como hicieron Luciani y Villar. Gran paréntesis. Luciani era el tipo que jugaba al fútbol con uno de los jueces que estaba en el tribunal, que era Rodrigo Jiménez Uriburu, que incluso llevaba el mate, perdón que te saco el mate, pero el mate del equipo en el que jugaban al juicio, el Liverpool FC. Con el loguito acá, mientras todo esto se conocía, que jugaban al fútbol también en el mismo equipo ataja Mariano Llorens, que es el actual presidente de la Cámara Federal de Comodoro Pi, y los tres jugaban en la quinta de Macri, que es el que armó la causa, que fue revisada después por otros dos jueces, Borinsky y Hornos, en la Cámara de Casación, que también se reunían con Macri. En el caso de Borinsky figura jugando al pádel y al tenis, pero da un poco lo mismo. Digo, ese es todo el derrotero de la causa. Y a Mario Villar, que es el que también lo nombró Macri como fiscal ante la Cámara de Casación. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ari? Sí. El proceso indica que ahora que le envían el expediente al procurador, ¿hay un tiempo determinado para que el procurador devuelva? No, la Corte no tiene plazos y el procurador no tiene plazos. Okay. La otra cuestión es por qué le mandaron solo la parte de los fiscales y no la parte de Cristina. ¿Sí? Porque el fiscal pidió 12 y Cristina pidió 0. Le mandaron solo que opine sobre lo que pidió el fiscal. No le dijeron opinar sobre la defensa de Cristina. Eso también es un dato. La Corte puede hacer eso. O sea, la Corte puede mandarle solamente la parte del fiscal. Ya que se lo haya mandado, indica, por lo menos con la gente que hablé, que la Corte no va a resolver esto por artículo 280. O sea que se va a embarrar un poquito para resolver esto. ¿Qué quiere decir artículo 280? El artículo 280 es que resuelve sin justificarlo. O sea, dice que no voy a opinar sobre esto y queda firme la decisión anterior. Queda firme como está, y que quedarían 6 años de prisión contra Cristina. Eso hizo con el caso Vudú, por ejemplo. Cuando llegó el caso Vudú a la Corte dijo queda como está y no explicó por qué Vudú terminó en cana, acusado de robarse una fábrica de dinero, con el testimonio de un tipo al cual Macri, también, vamos, siempre somos los mismos, le puso un hotel en Mendoza a cambio de ese testimonio. Eso es muy mal pensado. O sea que... No, figura así en el expediente, no lo digo, no es un dato. En el expediente dice, le pagamos... Estoy siendo irónico, por la duda. Esto está publicado, si quieren lo podemos mostrar otro día. En el expediente de este tipo, de Van der Broele, dice, se le paga tanta guita a Van der Broele porque ya se logró la condena contra Amado Vudú. Está escrito en su expediente. Nosotros simplemente conseguimos el expediente. Bueno, lo concreto es que la Corte dice esto de movimiento. ¿Tenía que hacerlo? No. La Corte puede tomar un caso al día siguiente, al año, a los 10 años, a los 20 años, no tratarlo nunca. Y lo mismo el procurador Casal. Casal es un bicho distinto que la Corte. Casal es un bicho del Poder Judicial, conservador, que sostiene los recursos de sus subalternos y que tiende a ser, voy a tratar de decirlo bien, pero lo correcto en términos procesales y judiciales en un expediente. Por ejemplo, en el caso Macri, Casal no le dio la razón a Macri en el caso Correo. Nunca. Casal siempre dijo que las cosas que planteaba Macri en Correo no eran legales. Después la Corte hizo lo contrario, porque el dictamen de Casal no es obligatorio. Pero Casal muchas veces ha hecho, porque es muy conservador, no ha jugado a la política como juegan los miembros de la Corte. La Corte va a resolver esto políticamente cuando quiera. Ahora va a esperar la respuesta de Casal. Casal puede responder mañana, puede responder dentro de un año. Tampoco tiene tiempos. Yo supongo que no va a ser muy largo y le va a devolver la pelota a la Corte, porque la Corte con esto también le tiró algo caliente. Dijo, ahora se te cargo vos si Cristina es candidata o no. A Casal. Bueno, Casal es muy probable que lo devuelva dentro de un plazo razonable. ¿Hay el chance de que Casal lo plancha hasta el año que viene, por ejemplo? Casal puede hacer lo que quiera. No tiene tiempos. Okay. O sea, el procurador ante la Corte, excepto que la Corte le pida específicamente devolverme este expediente rápido porque tengo que resolver, y no se lo pidió así, Casal puede demorar esto lo que quiera. Pero hago esta salvedad. Casal es un bicho distinto, no por ahí el entorno de Casal, pero Casal es un tipo bastante más legalista que los otros. Por eso, pensando en un Casal que no le gusta meterse tanto en política, embarrarse tanto las zapatillas, me imagino o que lo devuelve esta semana o que espera hasta después de las elecciones, pero que no va a ser alguien que va a jugar
o no pareciera a priori que fuera alguien que 2 semanas antes de las elecciones vaya a salirte con un dictamen. Casal tributa a Macri igual, ¿eh? O sea que... y forma parte de ese dispositivo. De hecho, fue erigido como suplente, no. Pero era porque él tenía mayor antigüedad en ese momento. Era el fiscal ante la Corte más antiguo. A ver, lo que hizo Casal es no contrariar a Macri, pero no obedecer todas las órdenes de Macri. Es como un... Juega ahí en el medio, a ver, sí, cuando Macri pidió cambiar al fiscal penal en el caso Correo, lo cambiaron, ¿sí? A favor de Macri. Cuando empezaron a perseguir a la fiscala Gabriela Boquín, abrió el expediente, la mantuvo presionada, pero no la sancionó y no la sacó. Yo me refiero, más allá de los intereses particulares de Macri, a ese dispositivo de control judicial. Bueno, el caso Correo no falló a favor de Macri. No dictaminó, perdón, a favor de Macri. No, pero por eso, a ese dispositivo donde la figura más relevante a veces no es Macri, es Angelici. O sea, depende el caso o el caso particular. Hay un joystick en particular, pero es un dispositivo, me refiero al dispositivo. Ahora, el tema es si Cristina es candidata o no, me parece que eso va a gravitar en las decisiones. Bueno, por eso, o sea, acá lo que está en juego no es una cuestión judicial, es 100% político. Es de campaña. Entonces, Casal no sé cuándo lo va a devolver, cuando lo devuelva ahí ya estará en manos de la Corte, que lo puede resolver en un día, en un año, en una década, nunca. Bien. Y la Corte va a decidir ahí si puede ser candidato o no, excepto que hagan que el tiempo pase, Cristina sea candidata, por ejemplo, a legisladora bonaerense, y ahí entra la discusión, que lo charlábamos el otro día cuando nos fuimos, ¿desde cuándo tenés fueros? ¿Desde que integrás una lista? ¿Desde el día que te eligen o desde el día que asumís el cargo? Ahí entran las discusiones, ya ahí sí hay varias bibliotecas. Si es desde... Todas desembocan en la Corte Suprema. Todas las bibliotecas a la larga terminan de... Sí, ahí interviene bastante la Cámara Nacional Electoral, pero sí, finalmente termina en la Corte. Hay un antecedente que es el antecedente Menem. Entonces, obligarla a Cristina a pedirle el antecedente de Menem. Todo esto es una barbaridad. No sé si toca aclarar que Cristina es inocente y que toda esta causa es ridícula y están... siempre el ejemplo es buenísimo. O sea, denuncian que hay un muerto, entonces denuncian que lo mató Diego, y después el muerto aparece caminando. Diego, el día que supuestamente lo mataron, estaba en China, y el tipo está vivito y coleando y bien de salud y gana un triatlón, ¿entendés? Y lo condenan igual a Diego. O sea, la causa es eso. Dicen, Cristina le regaló plata a Lázaro Báez para que haga unas rutas que no existen. Y las rutas están... Y la plata no hubo, nunca demostraron un sobreprecio. No pasó por la Casa Rosada, y ni siquiera pasó por Cristina. Provincia. Y Cristina tiene una condena de 6 años. Vos decís, ¿tiene lógica? No tiene lógica. Es una locura. Es la única que lograron finalmente hacer esto. Ahora, esta es la parte mía analítica. Lo concreto es que Cristina puede ir en cana en medio de un proceso electoral, o pueden dejar que tenga fueros y ahí decir si amparan los fueros para no ir en cana. O sea, eso puede pasar. Está bien, está claro. Hace un rato hablaba, cuando comentaba al principio del programa que no se entiende qué está festejando el gobierno, mencioné un par de veces el tema salarios, porque hubo una polémica en las últimas horas. El gobierno salió a festejar, el equipo económico, a hablar de una recuperación del poder adquisitivo, del más alto, mucho tiempo, hablaron de B corta y demás. Y varios economistas salieron a plantear que no era tan así, y hay miradas que ofrecen una realidad más parecida a la que siente la gente cuando va a comprar, que definitivamente siente que no tiene el mejor salario en no sé cuánto tiempo. Diego, vos te metiste ahí a hilar bien fino para ver qué es lo que está queriendo vender el gobierno y cuál es la realidad. Sí, tiene que ver con un poco lo que charlabas en el inicio, en el editorial del comienzo, ¿no? El gobierno está con su campaña de vamos ganando, y todas son buenas noticias, y empezó una nueva etapa, la fase 3, etcétera. Como parte de esa fase 3, bueno, hoy el gobierno está diciendo que los salarios están en el punto más alto desde 2018. Hay un tuit de Luis Toto Caputo, que lo tenemos ahí en la placa 1, el salario real privado registrado está en el máximo nivel desde agosto de 2018. Es muy particular el mes que elige Caputo, porque un mes después lo echaron de una patada en el orto, como diría Fero. Era presidente del Banco Central y el fondo le pidió la cabeza a Macri, eso está en el libro de Macri. Bueno, dice Toto Caputo, desde agosto de 2018, un mes antes de que me rajaran a mí, no subían tanto los salarios privados como en este momento. Bueno, ¿qué podemos decir de eso?
Respondamos con lo que dijo Luis Campos, que es un observador, alguien que conoce muy bien el tema de los salarios, director de un centro de la CTA Autónoma, que siempre siguió estos temas durante todos los gobiernos con una mirada muy crítica. Y ahí dice, bueno, chequeado se debatiría entre ponerle verdadero pero engañoso. La principal razón de la suba de salarios en el sector privado en los últimos meses parece haber sido el aumento de horas trabajadas, más ingreso por más trabajo. Bueno, y hace un hilo que fue muy comentado ayer en las redes sociales. Me pongo medio fantinesco. Vos me estás diciendo que el cálculo de Toto Caputo no tiene en cuenta cuántas horas se desloma una persona para obtener el salario. No lo tiene en cuenta, y justamente ahí se ve en otro, creo que lo tenemos en la placa 3, se amplía un poco. En el segundo semestre de 2024, porque esos son los datos que toma Caputo, por eso es una foto vieja. Sí. Primero es un dato engañoso, como dice Luis Campos, pero por otro lado... Caputo, engañando. Sí, pero por otro lado estamos ya en otra pantalla, que es un poco lo que vos mencionabas al comienzo del programa y lo que se mostró también con el trabajo de la producción, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque en el segundo semestre de 2024 crecieron fuerte las horas trabajadas por cada asalariado. Según datos del INDEC, aumentaron un 3% interanual en el tercer trimestre y un 5% en el cuarto trimestre. Bueno, a más horas de trabajo, más salario. ¿Por qué la gente trabaja más? Con Milei presidente. Porque no le alcanza. Exactamente. Bueno, ahí está la situación que hoy se está viviendo. Entonces, el gobierno, como parte de su microclima, el gobierno, como parte de su campaña del Vamos Ganando, dice, no solo salimos del cepo, no solo están cayendo los dólares, sino que además los salarios están volando. Bueno, son datos sesgados, engañosos, que no tienen en cuenta cómo hace gran parte de la población para conseguir, estamos hablando de salario privado registrado, ¿no? Claro, después está el salario informal. O fuera el 60% de los laburantes. Totalmente, el empleo público, pero digamos, trabajador, es cierto que hubo un periodo del veranito de Milei, después del blanqueo, donde los salarios le ganaron a la inflación de los trabajadores registrados. Sí. Bueno, no al lugar ya con esa postal, es una postal del pasado, lo explica ahí Luis Campos. También hay, bueno, esto lo viene cubriendo muy bien el Destape, también en el portal hay una nota de Alan Longhi, que ahí la vemos. El gobierno niega una nueva disparada de inflación y rechaza discutir paritarias. Bueno, se niega a reabrir paritarias con la inflación del 3,7% de marzo, que también es una postal vieja. Okay. Y en la nota, bueno, Alan dice, ¿qué están diciendo hoy en la CGT? Se cerraron paritarias con un 1% de actualización mensual, cuando la inflación estaba yendo a una convergencia del 1%, cuando estaba en 2%, muchos sindicatos cerraron ya con el dato viejo a la baja. Permitieron un acuerdo del 1% cuando se sabía que esa inflación estaba por arriba. Pero ahora la inflación, dice un dirigente de la CGT que cita a Alan en el Destape, se cuadruplicó con respecto a ese momento. Y el gobierno no quiere reabrir las paritarias. Escuchá también lo que decía Federico Pastrana, el tape 5. Esto lo están viendo todos los analistas. Así como mostrábamos, los economistas están viendo que la inflación va a un 5% y va a crecer. Bueno, los analistas están viendo que los salarios vienen ya atrasados, no desde esta semana, no desde la guerra comercial, no desde la devaluación, sino desde que empezó el año. Escuchalo, Federico Pastrana. ¿Cómo estamos parados con las paritarias en la República Argentina? Aún antes de las medidas que se tomaron el viernes, ya el salario real estaba bajando. ¿Por qué? Porque la inflación no bajaba más, sí, estaba prácticamente en un nivel estable en los últimos 5 meses, y el gobierno aprieta para una pauta salarial que cada vez es más baja y queda debajo de la inflación. Con lo cual, lo que nosotros destacamos ahí es algo que no se ve en los indicadores, o se empieza a ver recién hace un par de semanas, porque los indicadores salariales tienen un rezago de 3 meses. Entonces, vos decís, che, lo que ve el gobierno, lo que está festejando el gobierno, es una realidad de 2024, no la realidad de 2025. Claro. Bueno, bastante claro, ¿no? Lo que decía Pastrana en CNN. Él muestra que ya el sector público había perdido 15% hace 2 meses. Por debajo de noviembre de 2023 estaba 15% abajo el sector público, por ejemplo. Esto lo venía diciendo a fines de marzo Pastrana, y ahora con este tuit de Caputo repuso ese tuit para decir lo que ahí veíamos. Y también hay un informe reciente de la consultora CP, que es la que dirige Pastrana, que hoy dice, a fines de 2024 la mayoría de los 21 convenios analizados
contenían aumentos por encima de la inflación. Hoy el 80% de los convenios colectivos de trabajo tienen rezago con respecto a la inflación. O sea, el 80% de los trabajadores sindicalizados, la aristocracia obrera, los que mejor ganan, están perdiendo con la inflación y el gobierno no quiere reabrir las paritarias. Esa es la pulseada que se viene. Por eso funcionó también, un montón el paro, ¿no? Bueno, el paro de alguna manera liberó toda esa tensión que está por lo bajo. No, claro, pero no tuvo ningún efecto si el gobierno sigue negando paritarias. El gobierno sigue negando paritaria, pero me parece que es una pelea que va a recrudecer. Va a recrudecer sin duda. Va a recrudecer. Sí. También lo que decía números. Nico, viene una conflictividad mayor, es inevitable que no venga una conflictividad mayor. Y mirá lo que pasaba ayer, esta fue una de las imágenes del día, yo te diría, de la semana, la protesta de los delegados de la UTA, los trabajadores de la UTA, lo tenemos en el tape 6, de la línea 60, se concentraron ayer en Ingeniero Maswich, pero en otros puntos también del conurbano, donde es una de las cabeceras de la línea 60. Y bueno, lo que decían los testimonios, la verdad que son impactantes porque laburan 10, 12 horas manejando un colectivo y ganan en mano 1 millón de pesos o menos. No les alcanza para vivir. Trabajadores sindicalizados representados por un sindicato poderoso. Que no quiso parar el... Que no quiso parar. Por eso digo, su base, la base de la UTA, ya está protestando sin pedirle permiso al sindicato. Mirá lo que decía ayer, esto, bueno, también lo difundió el Destape, un delegado de la línea 60 en Ingeniero Maswich. El reclamo es netamente salarial, tenemos un salario retrasado. El año pasado el salario quedó muy devaluado y hoy este año, lo que va de este año, tenemos una paritaria que no arrancó, pero está trabada, no se cierra. Y bueno, se sigue sumando una devaluación terrible, llegando a un piso salarial de 1.200.000 pesos brutos para el trabajador, 960.000 pesos netos, que no le alcanza a ninguna familia para vivir. Este tema, el de las paritarias, va a ser un tema clave. Por eso digo, estamos hablando de los trabajadores que están sindicalizados, que están registrados y que están ganando abajo de un palo, ¿no? No les alcanza para llegar, si tienen que pagar un alquiler, cuánto les queda de sueldo, algo que muchas veces la canasta del INDEC no contempla el tema del alquiler. Y mirá, ayer también lo mostraban en Crónica, bueno, Chiche Helblum lo estaba cubriendo, el tema de reapertura de paritarias, otro delegado habla de el conflicto que tienen los trabajadores, los colectiveros, con su sindicato, la UTA, el sindicato que no paró la semana pasada. Soy un trabajador más que estamos padeciendo esta miseria por parte de nuestro gremio que nos tiene abandonados. ¿Qué están pidiendo puntualmente? Y un salario digno, mejora en la paritaria, nunca peleó una paritaria como la gente, tenemos un básico pelado que llega a 800 y monedas. Nosotros no queremos ya migaja como viene todos los años, plata en negro, encima te descuentan de todo lado, promoción social, cuota solidaria, hay un decreto no remunerativo, te inventan un recibo, te descuentan, de ahí es todo descuento, pero estamos bajos. ¿El salario neto en mano cuánto están cobrando ustedes? Yo, 1 millón de pesos, depende de la antigüedad. Bueno, ese delegado que veíamos recién no estaba en Ingeniero Maswich, sino que estaba en La Matanza, porque ayer hubo otra protesta en San Justo, donde se concentraron también trabajadores de la UTA, otra línea de colectivo, y él decía, somos perritos, parecemos perritos falderos, estamos a la deriva, parecemos perritos sin dueño, el sindicato nos dejó tirados, basta de conciliar, porque en este momento hay una conciliación obligatoria que va hasta el 22 de abril, con posibilidad de prorrogarse 5 días más, pero ya hubo 3 reuniones en el Ministerio de Trabajo donde las empresas no ofrecieron nada. Entonces los delegados están saliendo a la calle sin esperar. Es que de nuevo, cuando vos tenés un gobierno que no ofrece nada, cuando vos tenés un gobierno que si los trabajadores de empresas estatales paran, los echan, cuando vos tenés un gobierno que si un jubilado se para en la calle lo caga a palos, obviamente que los dueños de empresas sienten que pueden echar sin consecuencias, que pueden no hacer ofertas cuando se sientan a negociar, que si los trabajadores protestan los pueden amenazar con tomar medidas que en otro momento no eran aceptadas. Ahí hay claramente una luz verde que enciende el gobierno y que el sistema capitalista lo entiende perfectamente. No necesita que nadie se los traduzca cuando le dicen, muchachos, hagan lo que ustedes saben hacer. Total.
Y que además acá tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de los trabajadores privados registrados que tienen un sindicato, que tienen una representación sindical y que efectivamente están consiguiendo al menos paritarias. La crema, el tope de la pirámide de Claro, que está muy bastardeada y muy precarizada. Imagínate cómo es la situación del resto. Yo traje en la placa 13 esta evolución que hace fundar del salario medio real y acá sí involucra a asalariados, no solo registrados privados, que era el número que traía Diego, sino también los públicos y los informales. Hace poco salió un informe del INDEC, ya entre toda la noticia que hubo, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, pido perdón, que hablaba de un 42% de informalidad en el mercado de trabajo. Entonces, digo, es un número que es casi la mitad del total de trabajadores y hay que tenerlo en cuenta y obviamente tienen salarios más bajos en promedio que los trabajadores registrados. Lo que vemos en la serie, que es una serie muy, muy larga, que va de 1935 a 2024, es que el punto más alto de salario real fue efectivamente en 1974. Lo marco porque justamente después con la última dictadura es la pérdida de más grande de poder adquisitivo y nunca se pudo volver a esos puntos. Y después tenemos una caída sistemática que va desde 2017. Hay un piquito ahí en 2015, pero después hubo una pequeña levantada por 2017 y después sistemáticamente en caída hasta 2024. Obviamente que el 2024 se arranca con un nivel más bajo por la devaluación salvaje que hizo Caputo en diciembre de 2023 y después hay una leve recuperación. Sí, pero una leve, muy leve recuperación para todo lo que se perdió en esos primeros meses. Ayer había voceros del gobierno moviendo este gráfico y diciendo, bueno, pero estamos en los mismos salarios reales que en el 48 y que en el 2006. ¿No? Como diciendo, en pleno peronismo y en pleno kirchnerismo, en el 48... se venía de 3 años de un crecimiento inmenso del salario, porque a partir del 45 empezó probablemente el proceso de crecimiento del salario real de los argentinos más importante del que se tenga registro. Y en el 2006 lo mismo, veníamos de 3 años después de haber salido del infierno de lo que fue la crisis de 2001 y que 2002, llegó, 2003. digamos, hasta 2003 con sus consecuencias económicas. Es decir, en ambos casos se venía en subida. Acá estamos viendo, estamos pasando, si se quiere, por el mismo lugar de la montaña rusa, pero estamos bajando. Entonces, no es para nada lo mismo, me parece, el fenómeno. Y en todo caso, la pregunta es, si en el 2006 sentíamos que estábamos recién saliendo del infierno, este punto por el que estamos pasando, ¿no es la puerta del infierno, pero estamos yendo en la dirección contraria? Hace rato que están los salarios bajos, pero Milei, bueno, logra otra vez, ¿no? Que vuelvan a caer. Después estamos en la segunda devaluación. Claro. Pero bueno, ahí queda un tape más para escuchar. Digo, la voz de los colectiveros me pareció ayer también conmovedora. Muchos de los que decían ahí en el corte, esto que veíamos recién, ahora lo vamos a ver, es en la rotonda de Desajusto, Ruta Nacional 3 y Ruta Provincial 4. Eran trabajadores de la empresa La Cabaña, Ideal San Justo, La Perlita, Alma Fuerte. Bueno, son gente que, claro, cualquiera que se sube a un bondi los ve laburar y conocen perfectamente la temperatura de la calle, al mismo tiempo están en una situación precaria. Una vez cuando sube a un bondi piensa que bueno, el colectivero está en otra situación y muchas veces está también precarizado o no tiene quien lo defenda, aún teniendo un sindicato. Mirá lo que decía en el tape 9 este trabajador ayer en la rotonda de San Justo. No lo hace años, décadas que venimos mal, nunca peleó una paritaria como corresponde, no tenemos una obra social como corresponde, parecemos perritos sin dueño, vamos deambulando por todos lados, no tenemos una clínica propia, estamos solos, a la deriva. ¿Y la respuesta del sindicato ante estos reclamos de ustedes, qué les dicen? Nada, absolutamente nada, nunca tenemos una respuesta, nunca hace una asamblea. Bueno, es el sindicato que no paró. El sindicato que le sirvió al gobierno de excusa, de aliado, para decir el paro no movió el amperímetro. Sabemos que obviamente cuando paran los colectiveros, la fisonomía de la ciudad es muy distinta. Bueno, Roberto Fernández es el protagonista del que no estamos hablando, el que dirige la UTA hace muchos años. Bueno, mirá, tiene a los trabajadores en esta situación. En algún momento pasó con la UOM también, que eran los trabajadores que estaban a veces con salarios más rezagados. En este caso es la UTA con salarios que están peleando con la línea de pobreza. Así es. Y salen a protestar y a cortar y a pedirle al sindicato que deje de conciliar
Y ayer había un mensaje en esta marcha, creo que fue el ingeniero Maswitz, donde un trabajador decía, le estamos diciendo al gobierno, yo no estoy en contra del gobierno. Había varios que habían votado al gobierno. Yo no estoy en contra del gobierno, estoy en contra de mi sindicato que no me representa. Dice, y le aviso al gobierno que la lucha va a recrudecer. O sea, la gente cuando se cansa, hablaba del 2001, la gente cuando se cansa y ve que no lo representan, que no hay representación, un poco lo que decía Ari también, cuando ve que no hay mediación, cuando nadie representa al que la está pasando mal, bueno, la gente sale a la calle. Siempre, es lo que estamos empezando a ver. Siempre recordamos acá, el conflicto es previo a las formas que institucionalizan al conflicto. Y si se suprimen esas formas institucionalizadas, surge el conflicto salvaje. El ejemplo de Francia es claro. Francia es uno de los países con los movimientos gremiales más grandes del planeta. En 2006, Sarkozy pasa una ley que prohíbe las huelgas de determinado tipo, que prohíbe las tomas de fábricas, que prohíbe determinado tipo de protestas, y el año siguiente empezaron a prenderse fuego autos en el centro de París, y eso siguió hasta ahora. ¿Por qué? Porque la gente, cuando está desesperada, protesta como puede. En su momento, la legalización de la huelga se hizo porque los trabajadores, cuando se hartaban, prendían fuego a la fábrica, y con el patrón adentro muchas veces. La huelga como derecho es un triunfo de la clase trabajadora, pero que termina siendo impuesto en realidad por los empresarios, que lo que necesitaban era poder decir, bueno, que las protestas lleguen hasta acá. Las multas de los por despido que ahora sacó el gobierno, cuando se introdujeron en un primer momento, eran para darle mayor previsibilidad al empresario que enfrentaba un juicio, y que a partir de ese esquema podía saber más o menos cuánto le tocaba pagar, porque antes que eso dependía del juez que te tocara y le podía poner el precio que quisiera esa indemnización. Entonces, el problema es que tenemos a los capitalistas, a los empresarios, a los que manejan el poder, tan agrandados y se sienten tan poco amenazados, sienten que hay tan pocas cosas que pueden llegar a causarles daño o pérdidas, que se animan a todo, se animan a cosas incluso que les pueden llegar a terminar volviendo en contra. Y digo, para decir un poco también en sintonía con lo que decías al comienzo, no es que lo estamos diciendo solamente nosotros, tenés también, para terminar, Chiche Helblum ayer diciendo el escenario que se abre en el tape 7. Chiche Helblum, bueno, no voy a hablar de Chiche Helblum, no necesita ni de la revista Gente, de la dictadura no voy a hablar. Así pero todo fue, perdóname, así todo fue uno de los periodistas que más apretó al presidente en una entrevista. Sí, no, por eso, pero digo, tiene una historia para mí bastante tenebrosa, aunque sí, coincido. Bueno, suele ser aclamado porque sabe manejar el aire, pero bueno, no abundemos en esto. Mirá lo que decía ayer Chiche Helblum hablando de este tema, paritarias, el escenario que se abre. Con el 3,7 de inflación, todo el mundo está reclamando paritaria, porque además el mes que viene está más cerca de 5 que de 3. Sí, obviamente. Entonces, ¿viste? Van a reclamar Hay estado de alerta en un montón de gremios que ya decidieron empezar a hacer asamblea. Hay gremios que ya el bancario no tiene problema porque siguieron la inflación, aceiteros lo tienen. 5 grandes lo tienen. Sí, ¿cuántos 5? ¿El resto? No, por eso están todos en asamblea, ¿eh? Bueno, es un poco la situación. En algunos casos, como el sindicato aceiteros, que mencionaba recién Ernesto Adida, que lo acompaña a Helblum, en algunos casos, como el sindicato de bancarios, hay una representación sindical que pelea por mejores condiciones para sus representados. En otros casos, como el caso de la UTA, eso no existe, es un sindicato que juega con las cámaras empresarias. Bueno, están saliendo los choferes de colectivo a la calle. Pensar que por arreglar con la cúpula resolvés todo el tema de la conflictividad es un error. Pero además, el problema que está teniendo el gobierno ahora es que esa conflictividad no viene solamente desde el lado gremial, que son los trabajadores formales, también pasa por abajo, por la gente que no tiene ni siquiera eso, y que protesta como puede, pero también le está pasando por arriba con los sectores que en general los gobiernos de derecha utilizan como sostén cuando se le pone fe a la opinión pública, cuando se le pone fe a la calle. Por ejemplo, el campo, sin ir más lejos, que está en este momento, no diría en pie de guerra, porque eso es algo que se reservan solamente para gobiernos de otro, pero están inquietos. A ver, en una Semana Santa del 2008, por una situación parecida a la actual, es decir, valores y precios que no conformaban al sector, se ocuparon las rutas. Una Semana Santa del 2008. Sí. Bueno, estamos en Semana Santa del 25 con otro gobierno, y eso no está en la agenda ni de la dirigencia ni de la base
del agro. Esto es importante porque en la base No del están agro... como los choferes de la 60, digamos. No, en la base del agro se mantiene la expectativa positiva por cuestiones ideológicas, empatía política, por la razón que fuese. Están un poco enojados También, igual. y también por odio. Ese es un valor político el odio, para quien lo sabe aprovechar. Y sí, el odio es un valor Hay una político. gran película de la década del 90 que se llama El Exactamente, odio. para quien lo sabe aprovechar, y hasta acá el gobierno se aprovecha del odio político que en estos sectores sociales se tiene sobre particularmente el kirchnerismo y el peronismo en un concepto más general. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque vamos a escuchar a Andrea Sarnari, que es presidenta de la Federación Agraria, que se supone es el sector más combativo, con una tradición. De hecho, hay otro volando en la conducción de la Federación Agraria. Digo otro volando porque el dirigente histórico, Humberto Volando, de la Federación Agraria, fue quien encabezó buena parte de las protestas en los tiempos del menemismo, cuando el menemismo brillaba, o sea, cuando el menemismo era hegemónico, tenía un proyecto de poder a 20 años y demás. Humberto Volando con sus tractores ocupaban la Plaza de Mayo, haciendo notar lo que después para muchos fue evidente, pero ya era tarde, que habían destruido el sector productivo más dinámico de la Argentina, ese sector agropecuario. Bueno, el segundo de Sarnari es Volando, justamente, familiar de Humberto, pero vamos a escuchar a Andrea Sarnari, que con moderación critica al gobierno. Y es importante escuchar las críticas y cómo se lo critica al gobierno, porque le tiende también una mano, ¿no? La mano amiga, escúchalo. Fueron aludidos. El mensaje, ¿ustedes lo sienten en un tono de advertencia, de sugerencia, de presión? No, yo no lo tomo de esa manera. Creo que lo que hay que sí es gestionar e intentar en este país es seguir promocionando los canales de diálogo y tender puentes de diálogo. Tenemos que escucharnos y creo que es parte de nuestra función como representantes del campo poder hacerle entender a los funcionarios de este gobierno que con el campo como aliado es con quien va a tener los dólares que necesita para poder seguir adelante con el plan económico que tanto les importa a ellos, pero además porque es tan importante para nuestro país. Bueno, hay que hacer todos los esfuerzos por escucharnos y por tender puentes de diálogo y mesas de diálogo. Es la única manera en que vamos a construir un país en serio. Bueno, es una actitud notoriamente distinta a la de Semana Santa del 2008, tender puentes, establecer diálogos, porque bueno, la base, aún de la Federación Agraria, que se supone que es la base chacarera más proletaria dentro de un ecosistema donde hay castas y hay división horizontal, tanto por patrimonio como por resultados económicos, pero bueno, aún así en esa fisonomía, la Federación Agraria tiende puentes o mantiene puentes tendidos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque eso no significa que no exista un malestar con el gobierno y con el presidente a partir de la expresión del presidente cuando le puso fecha límite a la liquidación o a la intención o a la presión sobre las cerealeras para que liquiden exportaciones. Siempre hay que aclarar dos cosas. Es cierto, como dice Nicolás Pino, y mirá, le estoy dando la razón a Pino, que los productores no son los que liquidan las exportaciones. Es verdad, liquidan las exportaciones quienes exportan, las cerealeras. Es cierto también que las cerealeras bajan. Esto podría iniciar un diálogo entre los argentinos porque le estás dando No, pero le doy la razón. La razón a Pino. Pino debería recoger el guante y nominalmente hacer un comunicado. Nominalmente es cierto lo que dice Pino. Ahora, las cerealeras, la principal cerealera de Argentina es China, Quiero marcar este detalle no menor. Porque ¿Cofco? Claro, porque es Syngenta en realidad. El nombre comercial con el que opera en la Argentina es Syngenta, cuyo titular era Aracre hasta hace poco tiempo, asesor de Alberto Fernández y hoy promotor de Milei. Y es una de las personas que mira el pase del destaque. Le mandamos un saludo grande. Le mandamos un saludo grande. Bueno, ¿por qué es importante esto? Si uno sigue la serie histórica de la liquidación de exportaciones agropecuarias en la Argentina, desde los años, fines de los 90, principios de los 2000, cuando empieza el ciclo de buenos precios, la liquidación prácticamente no se mueve de los 20.000 millones de dólares al año. Pasa lo que pase, sequía, lluvia, tormenta, niño, niña, buenos precios internacionales, 20.000 millones de dólares al año.
Este es un trabajo que hicimos con Roberto Navarro hace unos años, en tiempos de Alberto Fernández, cuando se dio una discusión similar respecto a si había que establecer algún precio, alguna modificación, un precio especial para estimular la liquidación de exportaciones. ¿Por qué es importante ver esta secuencia? Porque lo que establece ese número es que es es producto de una negociación política. No es un comportamiento económico. Esto es el secreto más extendido y menos comentado de la política argentina, sobre todo desde quienes estuvieron en posiciones de poder. Las 5 hermanas, como se conoce las grandes cerealeras que operan en todo el mundo, Bunge, Borg, Cargill, Syngenta, Cofco, Nidera y compañía, acuerdan con las autoridades de la Argentina hace muchos años cuánto van a liquidar al año. No está escrito, no hay papel donde esto sea, pero lo acuerdan. Basta seguir la secuencia de cuánto se liquida al año para establecer este mecanismo. En su momento, en los años 80, Alfonsín amagó a denunciar este comportamiento corporativo. En realidad, Freddy Storani amagó. Freddy Storani le dijo a Alfonsín, denuncialos. Alfonsín, como en muchas otras cosas, amagó, pero no lo hizo. Prefirió negociar. Negoció y perdió, porque finalmente negoció algo que después las señorías no le cumplieron. Y terminó como terminó. Es decir que este sistema que la política argentina ha establecido como método de convivencia con el proveedor del principal insumo que tiene una economía biomonetaria, que son los dólares, es un sistema que tiene a la política como rehén de las grandes cerealeras. Pónganle el nombre que quieran, esto es transversal, pasó con todos. Después el tema es para qué se usa ese tipo de conversación, esa negociación, esos recursos. Ahí sí hay diferencia entre Néstor, Cristina, Macri, Milei. La diferencia es para qué se usan esos recursos o con qué orientación se hace ese tipo de negociaciones. Pero la negociación ocurrió más o menos siempre igual. Si uno sigue la secuencia, por supuesto, con sequía el año pasado cayó, porque hubo mucha menos cosecha, hubo diferencias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que los productores, que al final del camino son los que reciben el mazazo del tipo de cambio, porque las cerealeras bajan al precio de compra o de adquisición o de gestión por concesión de lo producido, son los que debieran encabezar la protesta. Es decir, los 200.000 productores que no son ni millonarios, ni están sobrados, son los que le suelen poner el cuerpo al reclamo. Y las cerealeras son las que se quedan con la parte del león. ¿Cómo pretende hacer el gobierno para que, en este caso, las cerealeras liquiden e inunden de dólares este tramo del plan económico? Bueno, con los métodos de el palo y la zanahoria, ¿no? Lo que dijo Milei en público, en junio se termina el precio diferencial, bla. De fondo de esta discusión está quién va a controlar la hidrovía por donde se trafican y se triangulan mucha cantidad de cereales que después no son reconocidos en las liquidaciones. Entre paréntesis, ahí se acaba de anunciar entre China y Brasil la construcción del puerto más grande del mundo. Muchas de las cosas que salían por la hidrovía van a salir por Santos ahora, por San Pablo. Y aparte ya se había inaugurado el puerto de Perú, que era... Sí, el de Perú ya era para llevarse por el Pacífico, ahora también van a tener por el Atlántico. Para lo que voy es, si Estados Unidos estaba muy preocupado por las cuestiones que se salían por la hidrovía hacia China, que se quede tranquilo que van a salir mucho menos por la hidrovía. Bueno, por eso digo... Y eso para Argentina es una mala noticia. Por eso decía, ¿quién maneja la hidrovía y qué pasa con la relación bilateral con China? Porque yo comentaba recién, China tiene el principal la principal cerealera exportadora de la Argentina y el principal productor de insumos del agro argentino, que tiene esos insumos, por supuesto, ofertados a valor dólar.
Con lo cual llegaron todas las listas de precios. El segundo gran oferente de insumos es YPF, es decir, es una empresa estatal. Pero el primero, sobre todo lo que tiene que ver con fertilizantes y demás, es una empresa china. Esa negociación bilateral, que se supone que va a tener novedades en diciembre cuando Milei viaje a China, o por lo menos... Ojo con ese viaje, porque Bueno, lo vienen prometiendo hace rato. se supone que ese viaje... Yo hasta que no lo vea comiendo arroz con establecería algún palitos, tipo yo de no- continuidad en los Iba a acuerdos. ser ahora, supuestamente en abril. En Iba a ser momento. abril, antes iba a ser en enero, antes de eso iba a ser Karina en noviembre, antes de eso iba a ser Milei en julio del año pasado. Evidentemente muchas ganas no tiene porque a Estados Unidos fue 11 veces. Claro. Por eso Bueno, digo... Y por eso digo también, y cierro con esto, el gobierno da pasos, como es habitual, diría Turf, pasos al costado, ¿no? Nunca se entiende muy bien cuál es definitivamente la orientación de su programa. Se sabe que hay una intención de relaciones carnales con Estados Unidos y que en ese plan emitió un decreto, por ejemplo, que habilita la importación de maquinaria agrícola usada. Esto ha generado mucho disgusto en el clúster santafesino compuesto por Las Rosas, Las Parejas y Armstrong, donde está la mayor producción de metal mecánica, que es una producción industrial, de la Argentina. Te hago un paréntesis más con eso. El pedido de Estados Unidos fue doble. Vimos la primera parte, que es habilitar la importación. La segunda va a ser otra resolución que va a decir que de China no se pueden importar. Bueno, Porque por eso. Estados Unidos quiere que le compremos chatarra a ellos. Y la eso. chatarra china sigue estando más barata que la chatarra A eso iba, justamente. Este decreto permite la importación de, no sé si llamarlo chatarra, va a depender de lo que esté en oferta, pero sí de maquinaria usada que compite contra maquinaria nueva que efectivamente Se tenía produce acá. una protección, un mecanismo de protección desde hace 30 años. ¿Por qué ese mecanismo de protección? Bueno, porque se estimulaba la producción local, que llevó a ser a la Argentina un oferente muy competitivo a nivel global. De Pero no maquinaria, con este valor del dólar. de maquinaria agrícola. No con este valor. No del con dólar. este valor del dólar, pero sí por su capacidad de producción, por la calidad de los productos que la Argentina produce y demás. Ahora, esto, yo decía, pone en riesgo 5.000 empleos directos en 3 localidades de Santa Fe y muchos más empleos indirectos que son los que abastecen a la industria de la metal mecánica. Acaba de haber elecciones en Santa Fe. Y este decreto se viene mencionando desde enero. ¿Quién creen ustedes que ganó en el departamento de Belgrano, que es el departamento donde están estas 3 localidades que les acabo de mencionar? Veámoslo. Vamos a ver la placa, cómo salió el resultado el fin de semana en el departamento de Belgrano. Ganó la Libertad Avanza. Este es para el convencional departamental, ¿no? El convencional que elegía cada departamento como un convencional adicional a los convencionales de distrito único. El segundo es el de Puyaro igual, ¿eh? Así que si vos sumás entre el de Puyaro, que es socio del gobierno nacional, Casi el 80%. casi el 80% del departamento, entre muchos votantes de la Libertad Avanza, uno imagina debe haber trabajadores de las empresas de metal mecánica ahora amenazadas por este decreto que destruye la industria de metal mecánica. Salió tercero igual, ¿no? ¿Cómo? Milei. En Santa Fe. Milei salió a nivel provincial. a nivel sí. provincial, pero yo estoy hablando del departamento de Belgrano. Ese Javier Fernando Meyer, si no me equivoco, es el intendente de Las Rosas. Claro. Que es parte del clúster de estos tres municipios. ¿Por qué quiero? Porque uno podría decir, che, bueno, entonces ya, que se jodan. No funciona así. Porque Alguien dijo llorar al campito cuando hablamos de un tema parecido. no, bueno, sí, pero yo lo que... La tentación es, y bueno, flaco, si te están diciendo, te están decretando el acta de defunción de la industria que abastece empleo a tu municipio y aún así votás a los perpetradores, El otro día hablé con un a llorar amigo. al campito. El otro día hablé con un amigo Pero- cordobés y me decía las mismas cosas en cordobés, que suele ser con otro tono. Claro. Pero las cosas decía de sus vecinos. Bueno, pero por eso uno podría decir a llorar al campito, y está esa tentación, yo la tengo y he caído en esa tentación. He caído en esa tentación. Pero puesto en una posición más reflexiva, más adulta, diría, como acá lo que está en discusión son las posibilidades de la Argentina futuro, cuando esta etapa pase, porque en algún momento esta etapa va a pasar, insisto con la urgencia de detener el daño. Y yo lo que veo ahí no es tanto vecinos tirándose tiros en los pies, a la manera de la élite que se suele tirar tiros en los pies, la élite económica argentina,
sino la ausencia de una alternativa. Yo lo que veo en ese resultado electoral es la ausencia de una alternativa que esté trabajando esa conciencia política del vecino, no el comportamiento electoral. Lo veo veo a la oposición muy preocupado por tratar de manipular el comportamiento electoral y no de trabajar la conciencia política de las personas a las que les van a pedir el voto. Ese es un problemón, porque después lo que ves es que un ciudadano argentino, por enojo, por odio, insisto, es un gran valor político el odio, hay mucho componente gorila, naturalmente, en ese voto, sin duda. Sin duda. Sí. ¿Pero alguien está trabajando lo contrario? No, y esto no es ni para hablar bien o mal de los candidatos, Monteverde, la fractura política. Claro, de Santa evidentemente Fe. hay un déficit político Hay un muy problema grande ahí muy serio. en construir algo por afuera de este clima de época. Claro, bueno, que ese es el asunto. Asumir que hay un clima de época como algo irreversible. Absolutamente. ¿No? Decir, bueno, si el viento va para acá, subámonos al viento. Que es en la que están muchos ahora, ¿eh? Ahora, subámonos al viento porque eso nos da voto. Eso es una especulación electoral. No es un comportamiento político, no es un comportamiento de estadista. Ahora, sin movernos geográficamente, nos corremos conceptualmente, pero sí geográficamente, porque como empezaba tu columna, Adrián, esto en parte tiene que ver con la pulseada sobre si se liquida o no se liquida, y qué instrumentos tiene el gobierno. Uno de los temas centrales que está viendo el campo para ver si liquida o no liquida es qué va a pasar con el dólar, porque hasta hace 2 días parecía que se iba al techo de la banda, ahora el gobierno promete que lo va a dejar en el fondo de la banda, y no es lo mismo para el campo 1.000 que 1.400. Cande, para todos los chacareros que están escuchando, ¿qué va a pasar con el dólar? Me imagino que tenemos muchos chacareros Pero en la estoy audiencia del Destape. Pero pará, porque esto que va a decir Cande ahora, si hubiesen prestado atención a tiempo, lo podrían haber sabido en diciembre. Si hubiesen escuchado a Cande a tiempo, en diciembre, sí, claro. Hoy no estarían los chacareros con este tema del tipo de... ¿Escuchás? Mirá. Para mí salen del cepo en abril. Ah, ¿y lo mantienen así hasta marzo? Sí, sí, sí. ¿Pueden? Porque viene la plata del FMI. ¿Pero viene la plata del FMI sin pedir devaluación? Yo no creo. Pidiendo salir del cepo. Y pero Si no, no salir del viene. cepo es con devaluación. Claro. Y no, eso no te... Y hay que ver hasta cuándo, porque puede todos ser una los salida del factos cepo que están positiva. tirando en Que lo diciembre. vamos a ver. Tremendo. Y eso que se les había cortado la luz ese día. Estábamos en una terraza. Todos los factos que tiraron en diciembre. En una terraza le dando verdades. Se sale en abril. Se puso colorada. Acá. Me puse colorada. Se sale en abril. Se sale con devaluación. Sí. Y con salida del cepo. Con salida del cepo. ¿Y qué va a traer inestabilidad para las Que va a elecciones? traer, todo esto se dijo en diciembre. Se dijo, no, lo dijo Cande en diciembre, que ahora nos va a decir qué sale en la vespertina de la bonaerense. No. ¿Sale campeón el rojo este año, Cande? Nos va a decir Ojalá resultados deportivos a la más común. Resultados deportivos Escriban varios. al chat las preguntas que le quieren hacer a Cande. Bueno. Ahora nos va a decir qué va a pasar con el dólar y después, hasta el final del programa, leemos algunas preguntas y Cande contesta. Para no robarme el crédito fue Gonza el que tiró a Abril, pero sí, que se salía con el FMI con devaluación, creo que lo podía saber cualquiera que haya pero vivido los tiraron últimos la 22 fecha programas. exacta, no, impresionante. Gracias por el carpetazo lindo en este caso. Era una carpeta de tapa blanda. Claro, esta era una de las lindas carpetas. Es el día que Macri se levantó bueno. Dice, bueno, a ver, tráeme la carpeta blanca. Hay algunas. Pero vayamos con el precio del dólar hoy, que para nuestra audiencia chacarera, lo tenemos en la placa 8. ¿Qué está pasando con el dólar en términos reales para los exportadores? No sé si lo podemos ver un poquito más grande. Hay 3 rayas en pantalla. Hay una azul que tiene que ver con el contado con liquidación, con la cotización del contado con liquidación, una roja que es el blend, o sea, el dólar al que accedían los exportadores en la combinación entre el dólar oficial al 80% y el 20% de la cotización del CCL, en este gráfico de Amílcar Collante, que lo que marca y lo que se ve muy claramente en este final del gráfico es cómo empardan, ¿no?, el dólar oficial y el blend. O sea, básicamente tiene una cotización
prácticamente igual a la que tenían previa a el acuerdo con el Fondo Monetario, previo a la flotación entre las bandas, y donde el gobierno marca que su intención es incluso bajarlo más, o sea, que tengan una cotización peor que la que tenían hasta la semana pasada. Lo tenemos en la placa 3, este tuit que hizo Javier Milei, nada más y nada menos que el presidente de la Nación, diciendo: no se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda, esto es, hasta 1.000 pesos no se compra. O sea, en este esquema de el dólar entre 1.000 y 1.400, efectivamente el gobierno dice que no va a comprar ni un solo dólar hasta que no llegue al piso de la banda. O sea que no hay un interés en acumular reservas en el trimestre de oro de la Argentina, donde deberías acumular reservas, sino que la intención es apostar de nuevo a la apreciación cambiaria con la intención de que no se traslade esta devaluación a los precios. Sí, ahí la pregunta es, porque cuando hace 10 días todo el mundo coincidía, Caballo, todos decían el dólar está atrasado. Sí. El dólar, si a mí va a seguir estando atrasado, más allá de que ahora sea con acuerdo del fondo, con fotito de Caputo festejando. Es decir, el desequilibrio económico, que yo no soy economista ni mucho menos, pero entiendo que el desequilibrio económico que había hace 2 semanas no se soluciona ni con 12.000 millones, ni con 50.000 millones si te los dieran todos juntos, porque en realidad es una cuestión más de cuánta plata produce la Argentina, cuánta plata demanda el pago de intereses de deuda. Entonces, ¿cuán sostenible es esta idea del gobierno de quiero llevarlo a 1.000? Ni siquiera es que no se soluciona, sino que se profundiza. Pensemos que estamos en Semana Santa. La cantidad de mendocinos que se están yendo a Chile a hacer tours de compras, ya no para comprarse el celular, las zapatillas, la indumentaria, sino pasan por Mendoza. Pero los mendocinos van a comprar comida a Chile, van a comprar papel higiénico, van a hacer la compra de supermercado. Digo, es en ese nivel de apreciación después de una cambiaria devaluación, estamos. ese es un dato muy No, es llamativo. que para los que van a comprar a Chile no se devaluó, se revaluó, estaban comprando a 1.350 por eso. y ahora están pagando más barato. O sea, es lo que decía Roberto el otro día, se pagan los costos políticos, sociales de una devaluación y no se obtienen los beneficios, que es volver más competitiva a la economía argentina. No, y que te volvés incluso más caro, porque los precios, lo que se está viendo en esta tensión entre supermercadistas, empresas de alimentos y los servicios, es que justamente los precios se movieron en esto de bandas, porque también hay una incertidumbre sobre cuánto tiempo va a poder aguantar esto. Se ve que la meta de reservas la van a cumplir en base a la plata que entró del Fondo Monetario Internacional, a la que entró del Banco Mundial y al repo que quieren hacer con bancos internacionales. O sea, el aumento de las reservas que va a haber no va a ser por dólares genuinos, va a ser por el incremento de la deuda externa de nuestro país. esto básicamente es como si vos no estás llegando a fin de mes y el día 20 le pedís a un amigo que te preste 200 lucas. Bueno, tenés 200 lucas más, mirás tu caja de ahorro, abrís el Combank y dice 200 lucas y todo eso, debés 200 lucas y el mes que viene, si no haces algo para cambiarlo, otra vez va a ser el día 20, vas a no tener plata y cuando le pidas a tu amigo 200 lucas te va a decir, no, che, no te puedo volver a prestar porque ya te las di. Sí, y además flexibilizaste la norma para que vengan inversores extranjeros, o sea, Los flexibilizaste. famosos capitales golondrina. Este amigo ya prestó varias veces. Que es el fondo, ¿no? Sí. Se suponía que no podía prestar más. Sí. Y vuelve a prestar. Claro, pero mi punto es, si después de las elecciones estos deciden soltar todo, porque esto en algún momento lo van a soltar, Hay no van a poder ir a expectativa de que pedirle cambie. más plata al fondo para que les haga un rescate y los Pero ataque. para mí lo increíble es que ahora vuelven al mismo manual que acaba de fracasar. Claro. O sea, vuelven al carry trade, vuelven a planchar el Por dólar para sostener la inflación, la popularidad de Milei. Y el fondo le acaba de dar un salvataje descomunal. ¿Y qué va a hacer el fondo? Porque el fondo te fija un montón de condicionamientos, pero también ya sabemos que después Caputo hace lo que se le canta. El tema acá es que ellos volvieron al plan inicial en el sentido de conseguir un puente, que ese puente se llama deuda externa, un puente hasta que la balanza comercial efectivamente dé los dólares suficientes para que Argentina tenga más dólares en sus reservas. Eso no es que es algo que va a pasar en verano, es algo que se proyecta en los próximos años. Consecuentemente, la balanza energética va subiendo. Ahora el precio del petróleo bajó bastante. Entonces, es una proyección que en este contexto internacional de esta incertidumbre se aleja un poco. Entonces, habla de la poca flexibilidad del gobierno ante su plan y también la perspectiva de corto plazo. Acá es llegar a las elecciones, ganar las elecciones y avanzar en todas las reformas estructurales, que es por eso el fondo le da la plata. Ahí hay otro punto.
cuando el gobierno gane las elecciones, sí las gana, que es una gran hipótesis, porque si la inflación se va a 5 por mes, no va a ganar las elecciones. Si no la logran bajar para mitad de año, si no logran que este pico suba y baja rápido, no van a ganar las elecciones. Pero incluso si las gana, lo que va a pasar es que los 90 diputados que juntaba con la Libertad Avanza más el PRO más el radicalismo, va a pasar a ser un bloque de 90, 95, si le va extraordinariamente bien, de puros. Pero no es que va a tener los 130 votos para avanzar con una reforma previsional, con una reforma laboral, con una reforma fiscal, todo lo que vienen prometiendo y lo que le prometieron al Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde hay que prestarle atención a también la pelea con el Poder Legislativo. Ayer Francos, perdón, paréntesis y volvemos a economía, pero ayer Francos, que tenía que ir a responder preguntas de los diputados, que es algo que dice la Constitución, artículo 101 que tiene que hacer, decidió él que como la semana que viene está interpelado por Libra, ayer no iba a contestar las preguntas sobre Libra. La verdad es que ese es un avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo absolutamente improcedente. No elige el jefe de gabinete qué preguntas contestar y cuáles no. Digo, preparémonos, porque toda esta narrativa de después de diciembre aceleramos, seguramente están pensando en acelerar, pero ¿de qué manera están pensando acelerar? Que yo no creo que sea juntando consensos amplios. A eso voy. Yo quiero hacer un punto en la complicidad del fondo con todo esto y el cogobierno, ¿no? Porque tenemos un gobierno, sabemos, Milei, la extrema derecha, la Libertad Avanza, con un plan de ajuste, va por su segunda devaluación, pero el Fondo Monetario Internacional le dio un préstamo descomunal a Macri que excedía 1.200% la cuota de la Argentina, violó su propio estatuto para seguir financiando a Macri en un préstamo que después se dijo fue político. Vino al frente de todos, el fondo se lavó la cara rápido con Cristalina Georgieva, se hablaba de relaciones constructivas del nuevo fondo y ahora vuelve a prestar un préstamo nuevamente político con 129 diputados que le dan cierta entidad a un decreto. Y hay que ver si además lo obliga a Milei a acumular reservas, que es supuestamente el gran mandamiento del fondo, o le deja quemar la reserva, la deuda, los nuevos 20.000 millones de dólares, los nuevos 15.000, en 3 meses las va a quemar Milei para ganar una elección legislativa. No, a mí no me parece un detalle menor en ese sentido, que más allá de la declaración de los senadores del PJ que hubo hace un mes y demás, pero que en los últimos días escuchamos a 2 economistas que dentro del espectro del peronismo están en el ala más liberal, más financiera, más friendly con los mercados y las empresas, como son el propio Martín Guzmán y Manuel Álvarez Agis, los dos diciendo, che, ojo que no sé si esta deuda hay que pagarla, no sé si se puede pagar. Es una deuda ilegítima. Y me parece que es una discusión absolutamente válida y que hay que empezar a dar, pero que se empiece a dar desde la derecha, si se quiere, desde el sector más market friendly del peronismo y no desde los sectores más radicalizados, me parece que es un síntoma de lo grosero que fue todo lo que pasó con el fondo. Y no solo de lo grosero, sino que racionalmente se vuelve un capital que es imposible de pagar. Que era lo mismo que pasaba en 2018. Ya se sabía que era un capital que Argentina no iba a poder pagar en los próximos años. Entonces tenés este plan de programas infinitos donde cada 2 años, 3 años estamos discutiendo un nuevo programa con el Fondo Monetario. ¿A quién le dan nueva plata? Siempre a los mismos, porque digo, a Guzmán no le dieron un programa extra, sino que le financiaron el capital que debía. Mientras tanto, Argentina pagando intereses, porque los intereses no te lo financian. Entonces vos tenés hasta ahora más de 12.000 palos así pagados al Fondo Monetario Internacional a costa de bajar las jubilaciones, frenar la obra pública, de todos los costos que ponemos nosotros. ¿Para qué? Para que el monto total de deuda siga igual. Entonces es realmente una dependencia directa al Fondo Monetario que te condiciona. ¿Y qué es lo que logran hacer? Y la gran victoria de Macri, que condicionó el otro gobierno, porque efectivamente tenías al FMI arriba. Entonces, si uno pretende hacer algo después de Milei y pretende tener algún tipo de soberanía y de autonomía en las decisiones, es una discusión que hay que dar. ¿Qué hacer con el Fondo Monetario? Es el tema de los intereses de la deuda, linkeando con lo que contaba Fero al comienzo. Porque ya pasó varias veces que llega un momento que los intereses de la deuda superan lo que se gasta en jubilaciones. Se convierten en la partida más grande del presupuesto. Y esto no sé si ya está pasando, pero va a pasar. Porque no es gratis aumentar la deuda de esta manera. Se cuentan distinto ahora por la LECAP, así que pensaron en eso para que no sea tan evidente todo lo que se gasta en tasa de interés. Pero es un gobierno que desde la gestión que empezó en diciembre de 2023 hasta ahora aumentó la deuda total en 100.000 millones de dólares. Y no estoy contando el nuevo programa con el fondo. Hay, a lo largo de la historia de la humanidad, muchas formas de servidumbre. Se han utilizado muchas formas de servidumbre. Algunas de ellas, las más insidiosas, las que tratan de esconder
esa condición de servidumbre, son aquellas que lo que hacen es imponer una deuda impagable, obligarte a trabajar exclusivamente para pagar esa deuda, pero además en condiciones tales, como intereses altos, que por más que trabajes exclusivamente para eso, lo que debes sigue siendo cada vez un poco más. Hay una novela extraordinaria de Paul Auster, La música del azar, que trata exactamente sobre esto, pero que en realidad es una metáfora de relaciones de servidumbre que han tenido las personas durante muchísimo tiempo. Es lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros decimos, le sacamos a los jubilados, perdemos nuestro salario, perdemos nuestra capacidad adquisitiva para pagarle al fondo, es que el trabajo de la Argentina no se utiliza para los argentinos, sino para pagar esa deuda que nunca se reduce, y por lo tanto lo que tenemos es una relación de servidumbre con el Fondo Monetario Internacional o con quien dicta sus políticas, que sabemos que es directamente la Casa Blanca en este momento, y sobre todo con un Trump dispuesto a utilizar todas las herramientas que tiene para fortalecer la influencia de Estados Unidos en su patio trasero, que es lo poco que le queda a Estados Unidos, porque se está retirando de Asia, se está retirando de una parte de Europa, no puede competir con China en África, entonces se va a aferrar de Sudamérica con uñas y dientes de los recursos de Sudamérica, de las posiciones geopolíticas y geográficas de Sudamérica, y para eso va a utilizar todos los recursos. Bueno, esta deuda con el fondo es uno de esos recursos para mantenernos en estado de servidumbre. La pregunta, retomando lo que decía Diego, es quién le pone el cascabel al tema de repudiar la deuda con el fondo. Porque siguiendo con lecturas recomendadas, si efectivamente la audacia se volvió de derecha y la izquierda se ha vuelto conservadora, lo que uno ve en lo que ve en la Argentina particularmente, para no irnos del caso, es que quienes proponen honrar la deuda, ser disciplinados frente a los mercados, son los sectores progresistas. En tanto que los sectores de derecha, Milei particularmente, hizo campaña diciendo todo lo contrario. El fondo es una porquería. Después llega el gobierno y recurre al fondo y se somete a este estado de servidumbre. Pero lo que digo es, ¿quién le pone, y no solamente lo asume como un compromiso de campaña, que ya sabemos vale un peso bastante gaseoso, sino que ¿quién asume el costo que puede tener frente al sistema de poder romper este círculo vicioso? Porque, como dice Cande, en términos económicos no se puede aspirar a una solución a la Néstor. La Argentina no va a tener 50, 60, 70 mil millones de dólares para emanciparse del fondo. No va a pasar. Entonces ya la decisión no es pago y me emancipo. En acuerdo con Brasil, porque en ese momento no fue solamente pago y me emancipo. Se tejió un acuerdo con Brasil, se hizo al mismo tiempo. No era solamente pagar y emanciparse. Era un proceso político que había que gestionar. Pero el costo económico era mucho menor al costo económico que implicaría una emancipación pagando. El tema es cuál es el costo político de quedarse también. Bueno, por eso, pero cómo se hace para va a requerir de mucha fortaleza política, de mucha convicción respecto a un programa de gobierno que va a ser muy bombardeado, porque esa guita que llega del fondo va a beneficiarios directos, no es que esa guita se queda en las nubes de Úbeda. Así como hubo un comunicado... Alguien se sirve de esa plata, ¿eh? Así como hubo un comunicado de los senadores, creo que el PJ, bueno, obviamente el Frente de Izquierdas se manifestaron en contra. Fracasó un intento que hubo de lograr que los gobernadores del peronismo firmaran diciendo esta deuda es ilegítima. Hubo gente que estuvo tratando de acercar posiciones para que todos los gobernadores del peronismo, que no sé cuántos son hoy, pero 5 o 6, firmaran, porque ahí sería una advertencia doble para los directores del fondo, y esas tratativas fracasaron. Firmaron solo los senadores. Los senadores, sí. No, los senadores y el PJ nacional. Y ahí me parece que hay otra cuestión, que no es solamente que hacer con la plata, es que hacer con los que pusieron a la Argentina en este lugar. Porque nosotros lo dijimos, si Sturzenegger hubiera ido preso después de lo que hizo en 2001, no podría haber hecho lo que hizo en 2018 y no podría estar haciendo lo que está haciendo ahora. Me parece que con Caputo corre lo mismo. Es gente que le causó muchísimo daño constante y sonante a la mesa, al hogar de cada uno de los argentinos. Entonces, son las dos cosas. Es no pagar o plantear en qué condiciones, qué parte se puede pagar y cuál no. Y al mismo tiempo que los responsables de este desfalco alguna vez
paguen por lo que hicieron, porque si no lo van a volver a hacer. Quizás no en 2 años, quizás no en 5. Después del 2001 tuvieron que esperar casi 2 décadas. Pero en cuanto tuvieron esta luz, cuando les dimos este margen de distancia, nos volvieron a comer y agarraron un país que estaba absolutamente desendeudado y en una época lo transformaron en probablemente el país más endeudado con el Fondo Monetario en toda su historia. Sí, hay que recordar 2 cosas. Aquel proceso de 2001 no solamente repite el nombre de Sturzenegger, sino también la experiencia de fuga con los mismos mecanismos que se están habilitando ahora, más o menos de los mismos montos, 20.000 millones de dólares en el 2001, 20.000 millones de dólares después del 2018 o en ese proceso de estallido de la burbuja de 2000, más o menos siempre son los mismos montos. Yo no sé qué va a recomendar Cande en tanto pitoniza de este grupo, a qué hay que jugarle hoy, pero hemos hablado mucho del 20. Y si le jugás a 4 cifras son 20.000. A ver cómo nos enriquecemos, ¿no? No es consejo financiero, ¿viste cómo se aclara? Not financial advice. Cande, ¿te quedó algo más en el tintero? Perdón, te cortamos todos hoy. No, porque iba a ir por el lado de los precios, pero creo que tiene que ver, obviamente, con una realidad que estamos viviendo, con un marzo que tuvo un incremento de precios alto y que abril también va a tener un incremento de precios altos. Lo que hay que ver es qué pasa con las cadenas, donde efectivamente el precio quedó en un 1.200 y pasaron precios a 1.400. Entonces ahí está la tensión y hay que ver qué hace el Ministerio de Economía. No sé si vieron en Twitter, había muchos libertarios descubriendo los conflictos que genera tener un mercado alimentario tan concentrado. Sí, esa... Está bueno. Caputo recién, ¿viste? Sí. ¿Qué dijo? Que lo las, pasé hace un rato. que Sí, las sí, empresas contala. dieron marcha atrás en el aumento de precios. O sea que van a seguir a los precios que implicaron una alimenticias. caída del consumo del 7,5% en supermercados el último año. Seguro que es para festejarse. Ahora están subiendo una foto. Hay algunos supermercadistas bastante amigos del gobierno. Sí, Claramente. varios. Nunca hicieron algo así. Claro, eso te iba a decir, qué curioso, ¿no? Porque en otra época jamás hubieran pedido retrotraer los Ahora, precios o decirle no le vamos a menos aceptar después de una lista con devaluación. aumento. Sí, ahora veamos qué pasa dentro Veamos de 3 qué días, pasa 5 también. días, una Sí, semana, sí. porque vos Sí, a veces sí, no creo que lo pase podés mucho, pisar. pero bueno. El gobierno esta semana, por ejemplo, a los que liquidan, a los que trabajan en el mercado de cambios, les pidió, che, es una semana corta de 3 días, no me hagan ruido estos 3 días, la semana que viene vuelvan a operar normalmente. Claro. Con los supermercados podrían hacer lo mismo, decirle, che, no me hagan ruido esta semana y en 2 semanas, cuando estén mirando para otro lado, metan los aumentos que haya que hacer. Che, estamos llegando al final del programa, se viene ya Adrián Murano con sus verdades afiladas. Adrián, te dijimos que vengas de verde, no prestaste atención. Mirá lo que es la pantalla. Es verdad, mirá lo que es esa razón, nadie me pantalla. avisó. Que sea la última vez que se haga. Te digo algo, Me dejaron afuera. estaba de negro, tenía un poco de frío, pero aparte dije, voy a aprovechar para ponerme la camperita, así estamos todos engamados. Claro, verde dólar, viene el clima de época. Dólar barato, dólar barato. Dólar barato. Podría ser. Bueno, te dejamos entonces. Verde cannabis con verdades también. Gracias, querido. afiladas. Nosotros nos Ahí la reencontramos seguimos. mañana desde las 10 de la mañana con el pase. Muchísimas gracias al equipo de producción que hizo un trabajo extraordinario. Todos los videos, todas las placas, todos los cortes. Gracias a los oyentes que nos eligen hoy. Estuvimos primero durante toda la mañana, a pesar de que sé que algunos que lo extrañan a Roberto y con razón, pero que nos sigan eligiendo también significa muchísimo. Nos reencontramos entonces mañana. Disfruten los que puedan este día feriado. Nosotros no, porque somos periodistas, así que estaremos trabajando permanentemente ¿qué era eso? para que ustedes mañana desde las 10 tengan la mejor información. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. El Destape 1070.